Capítulo 6. Cuando Hindley acudió a las exequias de su padre, traía una mujer con él, lo que asombró a todos los vecinos. Nunca nos dijo quién era su esposa ni dónde había nacido. Debía carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque Hindley hubiese anunciado a su padre su casamiento en caso contrario. La recién llegada no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantada de cuanto veía allí, excepto lo relacionado al entierro. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación, a pesar de que yo tenía que vestir a los niños, y se sentó, temblando y apretando los puños. No hacía más que repetir: ¿Se han ido ya? Y empezó a explicar como una histérica el efecto que le producía tanto luto. Viéndola estremecerse y llorar, le pregunté que qué le pasaba y me contestó que temía morir. Me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo. Era delgada, pero tenía la piel fresca y juvenil, y sus ojos brillaban como dos diamantes. Noté, sin embargo, que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba, y tosía de vez en cuando, pero yo no sabía lo que tales síntomas pronosticaban, y no sentía además simpatía alguna hacia ella. En esta tierra simpatizamos poco con los que vienen de fuera, a no ser que ellos nos muestren simpatía primero. Hindley parecía otro, estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo muy diferente. El mismo día que llegó, nos dijo a José y a mí que debíamos limitarnos a la cocina, dejándole el salón para su uso exclusivo. Al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior, empapelándola y acondicionándola, pero tanto le gustó a su mujer el salón con su suelo blanco, su enorme chimenea, su aparador y sus platos, y tanto la satisfizo el desahogo de que se disfrutaba allí, que prefirieron utilizar aquella habitación como gabinete. Los primeros días, la mujer de Hindley se manifestó satisfecha de ver a su cuñada. Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le hacía obsequios, pero pronto se cansó, y a medida que disminuían sus muestras de cariño, Hindley se volvía más déspota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles. Le hizo instalar en compañía de los criados, y le mandó que se aplicase las mismas faenas agrícolas que los otros mozos. Heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado. Catherine le enseñaba lo que ella aprendía, trabajaba en el campo con él y jugaban juntos. Los dos iban creciendo en un abandono completo, y el joven amo no se preocupaba para nada de lo que hacían, con tal de que no le estorbaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos se escapaban y José o el cura le censuraban su descuido, se limitaba a mandar a que pegasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catherine. Ellos no conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos, y cuando se les castigaba por hacerlo lo tomaban a risa. Aunque el cura marcase a Catherine cuantos capítulos se le antojaban para que los aprendiera de memoria, y aunque José pegase a Heathcliff hasta dolerle el brazo, los muchachos lo olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos. Yo lloré más de una vez a solas, viéndolos hacerse más traviesos cada día, pero no me atreví a decirles nada, por temer a perder el poco influjo que aún conservaba sobre las pobres criaturas. Un domingo por la tarde les hicieron salir del salón en virtud de alguna travesura que habían cometido, y cuando fui a buscarles no les encontré. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente, Hindley, indignado, mandó cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían por la noche. Todos se acostaron menos yo, que me quedé en la ventana, aunque llovía, con objeto de abrirles si llegaban, a pesar de la prohibición del amo. No tardé en oír pisadas, y vi brillar una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo en la cabeza y me apresuré a salir, a fin de que no llamasen ni despertaran al señor. El recién llegado era Heathcliff, y el corazón me dio un salto al verle solo. ¿Dónde está la señorita?, grité con impaciencia. Espero que no le haya pasado nada. Está en la granja de los tordos, repuso. Y allí estaría yo también si hubiesen tenido la atención de decirme que me quedase. Bueno, le dije, pues ya pagarás las consecuencias. No pararás hasta que te echen de casa. ¿Qué tenías que hacer en la granja de los tordos? Déjame cambiarme de ropa y ya te lo contaré, Elena. Les recomendé que procurara no despertar a Hindley, y mientras yo esperaba que se desnudase para apagar la vela, me explicó.
Catherine y yo salimos del lavadero pensando dar unas cuantas vueltas a nuestro gusto. Luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de los Linton se pasaban los domingos escondidos en los rincones y temblando, mientras sus padres comen, beben, ríen, cantan y se queman las pestañas junto a la lumbre. ¿Tú crees que lo pasan así? ¿O bien que el criado les dice sermones, les enseña catecismo y les manda aprenderse de memoria una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan bien? No lo creo, respondí, porque son niños buenos y no merecen el trato que reciben ustedes por lo mal que se portan. Bah, bah, replicó. Fuimos corriendo desde las cumbres hasta el parque sin pararnos. Catherine llegó rendida porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el seto. Subimos a tientas el sendero y nos subimos a una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas, las cortinas estaban solo a medio echar y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos pusimos en pie y, sujetándonos al antepecho de la ventana, vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco como la nieve, tenía una orla dorada y prendía de él un torrente de gotas de cristal, suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz de muchas velas pequeñitas. Los viejos Linton no estaban allí, y Eduardo y su hermana disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en la gloria. Y ahora vamos a ver si adivinas lo que hacían esos niños buenos que tú dices. Isabel, que me parece que tiene 11 años, uno menos que Catalina, estaba en un rincón, gritando como si las brujas la pinchasen con alfileres calientes. Eduardo estaba junto a la chimenea llorando en silencio, y encima de la mesa vimos un perrito, al que casi habían partido en dos al pelearse por él, según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por las quejas del animal. Vaya unos tontos, pelearse por un montón de pelos tibios. Y en aquel momento lloraban porque después de pegarse para cogerlo, ya no lo quería ninguno de los dos. Nosotros nos moríamos de risa viendo aquello. ¿Cuándo me has visto a mí querer lo que quiere Catherine? ¿Acaso alguna vez, cuando estamos solos, nos has visto chillar y llorar y revolcarnos cada uno en un extremo del salón? No cambiaría la vida que hace Eduardo Linton en la granja de los tordos por la que yo hago aquí, ni aunque me diese la satisfacción de poder tirar a José desde lo alto del tejado y de pintar las paredes de la casa con la sangre de Hindley. ¡Cállate! ¡Cállate!, le interrumpí. ¿Y cómo se ha quedado allí Catherine? Como te lo he dicho, nos echamos a reír. Los Linton nos oyeron y se precipitaron a la puerta veloces como flechas. Hubo un momento de silencio y después gritaron: «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan! ¡Ay! ¡Ay!». Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarles más aún, y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien procuraba abrirla. Yo llevaba a Catherine de la mano y le decía que se apresurase, cuando de pronto cayó al suelo. «¡Corre, Heathcliff!», me dijo. «Han soltado al perro y me ha agarrado». El animal la había cogido por el tobillo. Le oí gruñir. Catherine no gritó. Le había parecido despreciable gritar, aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo. Pero yo sí grité. Lancé tantas maldiciones que habría bastante con ellas para espantar a todos los diablos del infierno. Luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal tratando furiosamente de introducírsela en la garganta. Salió un animal de criado con un farol y gritó: «¡Sujeta fuerte, espía! ¡Sujeta fuerte!». Pero cuando vio en qué situación se hallaba el perro, cambió de tono. El animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y sangraba borbotones por el hocico. El hombre cogió a Catherine, que estaba medio desvanecida, no de miedo sino de disgusto, y se la llevó, seguido por mí, que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. «¿A quién has capturado, Robert?», preguntó Linton desde la puerta. «El perro ha cogido una niña, señor», repuso el criado. «Y aquí hay también un rapaz que me parece que no tiene desperdicio», añadió sujetándome. Seguramente los ladrones se proponían hacerles entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos, y poder así asesinarnos impunemente. «Calla la lengua, maldito ladronzuelo. Esta hazaña te costará la horca. No suelte la escopeta, señor Linton». «No la suelto, Robert», contestó el viejo mentecato. «Los bandidos habrán logrado enterarse de que ayer fue día de cobro y les habrá parecido buena ocasión. Entren, entren, que los recibimos bien. Juan, echa la cadena. Eugenia, dale agua al perro. Han venido a meterse en la boca del lobo, y en domingo nada menos. ¡Qué insolencia! Mira, querida María, es un niño, no temas,
pero tiene tan mala facha que se haría bien a la sociedad ahorcándole antes de que realice los crímenes que ha de cometer a juzgar por su jeta. ¡Qué horrible! Enciérrala en el sótano, papá. Se parece al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado, ¿verdad, Eduardo? Mientras me miraban apareció Catherine y se rió al oír a Isabel. Eduardo Linton, después de contemplarla fijamente, llegó un momento en que la reconoció. Algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia. «Es Catherine Earnshaw», aseguró. «Y mira cómo le sangra el pie, mamá». «No digas necedades. Catherine Earnshaw en compañía de un gitano. Oh, y sin embargo lleva luto, pues es ella. Y pensar que podría quedar coja para siempre». «¡Qué descuido tan increíble tiene su hermano!», exclamó el señor Linton volviéndose hacia Catherine. «Verdad es que he sabido por el padre Shielded que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, ya, es aquel chicuelo vagabundo que el difunto Earnshaw trajo de Liverpool». «De todos modos es un niño malo que no debía vivir en casa distinguida», afirmó la vieja. «¿Oíste cómo habla, Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído». Volví a maldecirles cuanto pude. «No te enfades, Elena», y entonces mandaron a Robert que me echase fuera. No quise irme sin Catherine, pero él me llevó a la fuerza al jardín, me entregó un farol, me dijo que iba a hablar al señor Earnshaw de mi comportamiento, y después de ordenarme que me marchara, trancó la puerta. Viendo que las cortinas seguían descorridas, volví a donde antes habíamos estado, proponiéndome romper todos los cristales de la ventana si Catherine quería irse y no se lo permitían, pero ella estaba sentada tranquilamente en el sofá y la señora Linton, que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido para hacer nuestra excursión, le hablaba, supongo que reprendiéndola. Como era una señorita, la trataban de otra forma que a mí. La criada llevó una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras Isabel le ponía en el regazo un plato con tortas, y Eduardo permanecía silencioso a poca distancia. Después le secaron los pies, la peinaron, le pusieron unas zapatillas que le venían muy grandes y la sentaron junto al fuego. Así la he dejado, lo más alegre que te puedes imaginar, repartiendo los dulces con Espía y con el perro pequeño, y a veces haciéndoles cosquillas en el hocico. Todos estaban admirados de ella, y no es extraño, porque vale 1000 veces más que ellos y que cualquier otra persona. ¿No es cierto? «Ya verás cómo esto trae malos resultados, Heathcliff», le contesté, abrigándole y apagando la luz. «Eres incorregible. El señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas, no lo dudes». Mis palabras fueron más ciertas de lo que yo deseara. El lance enfureció a Earnshaw. Además, el día siguiente el señor Linton vino a hablar con el amo y le soltó tal chaparrón sobre su modo de educar a los niños que Hindley se consideró obligado a poner a raya a Heathcliff. No dispuso que le pegaran, pero le comunicó que a la primera palabra que dirigiera a Catherine le echaría a la calle. La señora Earnshaw aseguró que cuando Catherine volviese a casa la haría cambiar de modo de ser empleando la persuasión. De otra forma hubiera sido imposible. Capítulo 7. En Navidad, después de pasar 5 semanas con los Linton, Catherine volvió curada y con muchas mejores maneras. Mientras tanto, la señora la visitó frecuentemente y puso en práctica su propósito de educación, procurando despertar la estimación de Catherine hacia su propia persona y haciéndole valiosos regalos de vestidos y otras cosas, de modo que cuando Catherine volvió, en vez de aquella salvajita que saltaba por la casa con los cabellos revueltos, vimos apearse de una bonita jaca negra a una digna joven, cuyos rizos pendían bajo el velo de un sombrero con plumas, envuelta en un manto largo, que tenía que sostener con las manos para que no lo arrastrase por el suelo. Hindley le ayudó a apearse y comentó de buen humor: «Te has vuelto muy guapa, Catherine. No te hubiera conocido. Ahora pareces una verdadera señorita. ¿No es cierto, Francisca, que Isabel Linton no puede compararse con mi hermana?» Isabel Linton carece de la gracia natural de Catherine, pero es preciso que ésta se deje conducir y no vuelva a hacerse intratable, repuso la esposa de Hindley. «Elena, ayuda a desvestirse a la señorita Catherine. Espera, querida, no te desarregles el peinado, voy a quitarte el sombrero».
Cuando la despejó del manto, apareció bajo él un bonito traje de seda a rayas, pantalones blancos y brillantes polainas. Los canes acudieron a la joven y, aunque sus ojos resplandecían de júbilo, no se atrevió a tocar a los animales para no echarse a perder la ropa. A mí me besó, pero con precaución, pues yo estaba preparando el bollo de Navidad y me encontraba llena de harina. Después buscó con la mirada a Heathcliff. Los señores esperaban con ansia el momento de su encuentro con él, a fin de juzgar las posibilidades que tenían de separarla definitivamente de su compañero. Heathcliff no tardó en presentarse. Ya de por sí era muy dejado y nadie por su parte se cuidaba de él antes de la ausencia de Catherine, pero ahora ello sucedía, mucho más. Yo era la única que me preocupaba de hacer que se aseara una vez a la semana siquiera. Los muchachos de su edad no suelen ser amigos del agua, así que, aparte de su traje, que estaba como puede suponerse después de andar 3 meses por el barro y el polvo, tenía el cabello desgreñado y la cara y las manos cubiertas de una capa de mugre. Permanecía escondido, mirando a la bonita joven que acababa de entrar, asombrado de verla tan bien ataviada y no hecha una desastrada como él. ¿Y Heathcliff?, preguntó Catherine, quitándose los guantes y descubriendo unos dedos que, de no hacer nada ni salir de casa nunca, no se le habían puesto prodigiosamente blancos. «Ven, Heathcliff», gritó Hindley, congratulándose por anticipado del mal efecto que el muchacho, con su traza de pilluelo, iba a producir a la señorita. «Ven a saludar a la señorita Catherine como los demás criados». Catherine, al ver a su amigo, corrió hacia él, le besó 6 o 7 veces en cada mejilla, y después, separándose un poco, le dijo entre risas: «Uy, qué negro estás y qué cara de enfado tienes. Claro, es que me he acostumbrado a ver a Eduardo y a Isabel. ¿Me has olvidado, Heathcliff?» «Dale la mano, Heathcliff», dijo Hindley con aire de condescendencia. «Por una vez la cosa no importa que lo hagas». «Nada de eso», replicó el muchacho. «No quiero que se burlen de mí». Y trató de alejarse, pero Catherine entonces le detuvo. «No quise burlarme de ti. No pude contenerme al ver tu aspecto. Anda, dame la mano siquiera. Si te lavas la cara y te peinas estarás muy bien, pero ahora vas muy sucio». Contempló los negros dedos que tenía entre los suyos y luego se miró el vestido, temiendo que con aquel contacto se le hubiese contagiado la mugre del rapaz. «No tenías por qué tocarme», dijo él, separando su mano de un tirón. «Soy tan sucio como me da la gana y me agrada estar sucio». Se lanzó fuera de la habitación con gran contento de los amos y gran turbación de Catherine, que no acababa de comprender por qué sus comentarios le habían producido tal exasperación de mal humor. Después de haber ayudado a desvestirse a la recién llegada, de poner los bollos al horno y de encender la lumbre, me senté dispuesta a entretenerme cantando villancicos, sin hacer caso a José, que me aseguraba que el tono que yo empleaba era demasiado mundano. Él se marchó a su cuarto a rezar, y los señores Earnshaw distraían a la joven enseñándole unos obsequios que habían comprado para los Linton en prueba de agradecimiento por sus atenciones. Habían invitado a los Linton a pasar el día siguiente en Cumbres Borrascosas, y ello había sido aceptado a condición que los hijos de los Linton no tuvieran que tratar con aquel horrible chicuelo que hablaba tan mal. Me quedé sola. La cocina olía fuertemente a las especias de los guisos. Yo miraba la brillante batería de cocina, el reluciente reloj, los vasos de plata alineados en la bandeja y la implacable limpieza del suelo, de cuyo barrido y fregado me había preocupado con gran atención. Todo me pareció estar bien y merecer alabanza, y recordé una ocasión en que el amo anciano, que solía revisarlo todo por sí mismo en casos como aquel, viendo lo bien que estaba todo, me había regalado un chelín, llamándome a la vez buena moza. Luego pensé en el cariño que él había sentido hacia Heathcliff y en el temor que tenía de que fuera abandonado a faltar él, y pensando en la situación presente del muchacho, casi me dieron ganas de ponerme a llorar. Considerando después que mejor que lamentar sus desdichas sería procurar remediarlas, me levanté y fui al patio en su busca. Le encontré enseguida. Estaba en la cuadra cepillando el lustroso pelo de la jaca nueva y dando el pienso a los demás animales. «Date prisa», le animé. «La cocina está muy confortable y José se ha ido a su cuarto. Procura acabar pronto para vestirte decentemente antes de que salga la señorita Catherine. Así podrán estar juntos y charlar al lado de la lumbre hasta la hora de retirarse». Él siguió haciendo su faena, hacía todos los esfuerzos posibles para apartar los ojos. «Anda, ven». Seguí.
Necesitarás media hora para vestirte. Hay un pastel para cada uno de ustedes. Esperé otros 5 minutos, pero en vista de que no me contestaba, me fui. Catherine comió con sus hermanos. José y yo celebrábamos una cena muy poco cordial, amenizada con censuras suyas y malas contestaciones mías. El pastel y el queso de Heathcliff estuvieron toda la noche sobre la mesa para alimento de las hadas. Él estuvo trabajando hasta las 9 y a esa hora se fue a su habitación, siempre taciturno y terco. Catherine estuvo hasta muy tarde preparándolo todo para recibir a sus nuevos amigos, y una vez que entró en la cocina para buscar a su antiguo camarada, viendo que no estaba, se contentó con preguntar por él y marcharse. A la mañana siguiente, Heathcliff se levantó temprano, y como era día de fiesta, se fue malhumorado a los pantanos, y no volvió a aparecer hasta después de que la familia se hubo marchado a la iglesia, pero el ayuno y la soledad debieron hacerle reflexionar, y cuando regresó, después de estar un rato conmigo, me dijo de súbito: «Vísteme, Elena, quiero ser bueno». «Ya era hora, Heathcliff», contesté. «Has disgustado a Catherine. Cualquiera diría que la envidias porque la mima más que a ti». La idea de sentir envidia hacia Catherine le resultó incomprensible, pero lo de disgustarla lo comprendió muy bien. Me preguntó volviéndose grave: «¿Se ha enfadado?» «Se echó a llorar cuando le dije esta mañana que te habías ido». «Yo también he llorado esta noche», respondió, «y con más motivos que Catherine». «¿Sí? ¿Qué motivos tenías para acostarte con el corazón lleno de soberbia y el estómago vacío? Los soberbios no hacen más que dañarse a sí mismos, pero si estás arrepentido, debes pedirle perdón cuando vuelva. Vas arriba, le pides un beso y le dices: «Bueno, ya sabes tú lo que le tienes que decir, pero hazlo con naturalidad y no como si ella fuera una extraña por el hecho de que la hayas visto mejor ataviada. Ahora voy a arreglármelas para vestirte de un modo que Eduardo Linton parezca un muñeco a tu lado». Y claro que lo parece. Aunque eres más joven que él, eres mucho más alto y doble de fuerte. Podrías tumbarle de un soplo, ¿no es cierto? La cara de Heathcliff se iluminó un momento, y su alegre expresión se apagó enseguida, y suspiró. «Sí, Elena, aunque yo lo tumbara 20 veces, no dejaría de ser el más guapo que yo. Quisiera tener el cabello rubio y la piel blanca como él, vestir bien y tener modales como los suyos, y ser tan rico como él llegará a serlo algún día». «Sí, y llamar a mamá constantemente y asustarte siempre que un chico aldeano te amenazase con el puño y quedarte en casa cada vez que cayeran 4 gotas. No seas pobre de espíritu, Heathcliff. Mírate al espejo y atiende lo que tienes que hacer. ¿Ves esas arrugas que tienes entre los ojos y esas espesas cejas que siempre se contraen en lugar de arquearse y esos 2 negros demonios que jamás abren francamente sus ventanas, sino que centellean bajo aquellas corridas como si fueran espías de Satanás? Proponte y esfuérzate en suavizar esas arrugas, en levantar esos párpados sin temor, en convertir esos 2 demonios en 2 ángeles que sean siempre amigos en donde quiera que no haya enemigos indudables. No adoptes ese aspecto de perro cerril que parece justificar la justicia de los puntapiés que recibe y que odia a todos tanto como el que le apalea». «Sí, debo proponerme adquirir los ojos y la frente de Eduardo Linton. Ya lo deseo, pero ¿crees que haciendo lo que me dices conseguiré tenerlos así?» «Si eres bondadoso de corazón, serás agradable de cara, muchacho, aunque fueras un negro, y un corazón perverso hace horrible la cara más agradable. Ahora que estás lavado y peinado y pareces más alegre, ¿no es verdad que te encuentras más guapo? Te aseguro que sí. Puedes pasar por un príncipe de incógnito. Cualquiera sabe si tu padre no era emperador de la China y tu madre la reina de la India, y si con sus rentas de una sola semana no podrían comprar Cumbres Borrascosas y la granja de los tordos reunidas. Quizá te robaran unos marineros y te trajeran a Inglaterra. Yo, si estuviera en tu caso, me haría figuraciones como esas, y con ellas iría soportando las miserias que tiene que sufrir el campesino». En tanto que yo hablaba así, y conseguía que Heathcliff fuese poco a poco desarrugando el ceño, oímos un estrépito que al principio sonaba en la carretera y luego llegó al patio. Heathcliff acudió a la ventana y yo a la puerta, en el mismo momento en que los Linton se apeaban de su carruaje, muy arrebujados en abrigos de pieles, y los Earnshaw descendían de sus caballos. Catherine cogió a los niños de la mano y los llevó a la chimenea, junto a la que se sentaron, y cuyo fuego enrojeció en breve sus blancos rostros. Alenté a Heathcliff para que acudiera y mostrara su buen porte, pero tuvo la desgracia de que al abrir la puerta de la cocina tropezara con Hindley, que la estaba abriendo por el otro lado.
El amo, ya porque le incomodaba verle tan animado y tan arreglado, o quizá por complacer a la señora Linton, le empujó con violencia y dijo a José: «Hazle estar en el desván hasta después de que hayamos comido. De lo contrario, tocaría los dulces con los dedos y robaría las frutas si se le permitiera estar un solo minuto aquí». «No hará nada de eso», osé replicar. «Y espero que participe de los dulces como nosotros». «Participará de la paliza que le sacudiré si le veo por acá abajo antes de la noche», gritó Hindley. «Largo, vagabundo. De modo que quieres lucirte, ¿verdad? Como te eche mano a esos mechones ya verás si te los pongo más largos aún». «Ya los tiene bastante largos», observó Eduardo Linton, que acababa de aparecer en la puerta. «Le caben sobre los ojos como la crin de un caballo. No sé cómo no le producen dolor de cabeza». Aunque hizo aquella observación sin deseo de molestarle, Heathcliff, cuyo rudo carácter no toleraba impertinencias, y más viniendo de alguien a quien ya consideraba como su rival, cogió una fuente llena de compota caliente y se la tiró en pleno rostro al muchacho. Este lanzó un grito que hizo acudir enseguida a Catherine y a Isabel. El señor Earnshaw cogió a Heathcliff y se lo llevó a su habitación, donde sin duda le debió aplicar un enérgico correctivo, ya que cuando bajó estaba sofocado y rojo como la grana. Yo cogí un trapo de cocina, limpié la cara a Eduardo y, no sin cierto enojo, le dije que se había merecido la lección por su inoportunidad. Su hermana se echó a llorar y quiso marcharse. Catherine, a su vez, estaba muy disgustada con todo aquello. «No has debido hablarle», dijo al joven Linton. «Estaba de mal humor, ahora le pegarán y has estropeado la fiesta. Yo ya no tengo apetito. ¿Por qué le hablaste, Eduardo?» «Yo no le hablé», sollozó el muchacho, desprendiéndose de mis manos y terminando de limpiarse con su fino pañuelo. «Prometí a mamá no hablarle y lo he cumplido». «Bueno», dijo Catherine con desdén. «Cállate que viene mi hermano. No te ha matado después de todo. No pongas las cosas peor. Deja de llorar, Isabel. ¿Te ha hecho algo a alguien?» «¡A sentarse, niños!», exclamó Hindley reapareciendo. «Ese bruto de chico me ha hecho entrar en calor. La próxima vez, Eduardo, tómate la venganza con tus propios puños y eso te abrirá el apetito». La gente menuda recobró su alegría al servirse los olorosos manjares. Todos sentían apetito después del paseo y se consolaron fácilmente, ya que ninguno había sufrido daño grave. El señor Earnshaw trinchaba con jovialidad y la señora animaba la mesa con su conversación. Yo atendía al servicio y me entristecía al ver que Catherine, con ojos enjuntos y aire indiferente, partía en aquel momento un ala de pato que tenía ante sí. «¡Qué niña tan insensible!», pensé. Nunca hubiera creído que la suerte de su antiguo compañero de juegos le preocupara tan poco. Ella estaba llevándose en aquel momento un bocado a la boca, pero de pronto lo soltó. Las mejillas se le sonrojaron y por su rostro corrieron las lágrimas. Dejó caer el tenedor y aprovechó la ocasión de inclinarse para disimular su emoción. Durante todo el día anduvo como un alma en pena buscando a Heathcliff, pero este había sido encerrado por Hindley, lo que averigüé al querer llevarle a escondidas algo de comer. Hubo baile por la tarde, y Catherine pidió que soltaran a Heathcliff, ya que si no, Isabel no tendría pareja, pero no se la atendió y yo fui llamada a llenar la vacante. El baile nos puso de buen humor, y este creció más cuando llegó la banda de música de Gimmerton, con sus 15 músicos, entre los que había una trompeta, un trombón, clarinetes, flautas, oboes y un contrabajo, fuera de los cantantes. La banda suele recorrer en Navidad las casas ricas pidiendo aguinaldos, y su llegada es siempre acogida con alegría. Primero cantaron los villancicos de costumbre, pero después, como a la señora Earnshaw le gustaba extraordinariamente la música, les pedimos que tocasen algo más, y lo hicieron durante todo el tiempo que nos pareció bien. A pesar de que a Catherine le agradaba también la música, dijo que se oía mejor desde el rellano de la escalera, y con este pretexto salió seguida por mí. Cerraron la puerta de abajo. Catherine subió hasta el desván donde estaba encerrado Heathcliff. Le llamó, y aunque él al principio no quiso contestar, acabaron manteniendo una conversación a través de la puerta. Les dejé que charlaran tranquilamente, y cuando comprendí que el concierto iba a terminar y que se iba a servir la cena a los músicos, volví al desván con objeto de avisar a Catherine, pero no la hallé. Por una claraboya había subido al tejado, y por otra entrado en la guardilla de Heathcliff.
Me costó mucho convencerla de que saliera. Al cabo lo hizo en compañía de Heathcliff y se empeñó en que le llevara a la cocina conmigo, ya que José se había ido a casa de un vecino para librarse de la infernal salmodia, como llamaba la música. Yo les advertí que no contaran conmigo para engañar al señor Hindley, pero que por esta vez lo haría, ya que el cautivo no había probado bocado desde el día antes. Él bajó, se sentó junto a la lumbre y yo le ofrecí muchas golosinas, pero Heathcliff se sentía mal y no comió apenas, sin que mis intentos de distraerle fuesen más afortunados. Había apoyado los codos en las rodillas y la barbilla en las manos y callaba. Le pregunté qué pensaba y me respondió con gravedad. En cómo hacerle pagar esto a Hindley. No sé cuánto habré de esperar, pero no me importa si lo consigo al fin, con tal de que no reviente antes. ¡Qué vergüenza, Heathcliff!, le dije. Solo corresponde a Dios castigar a los malos. Nosotros hemos de saber perdonarles. No será Dios quien tenga esa satisfacción que yo me reservo, repuso. Lo único que necesito es saber cómo le alcanzaré, pero ya acertaré con el plan conveniente. Este pensamiento me evita sufrir. Ahora reparo, señor Lockwood, en que estas historias no deben tener interés para usted. No sé cómo he hablado tanto. Está usted durmiéndose. Hubiera podido contarle en una docena de palabras cuánto le interesaba a usted saber sobre la vida de Heathcliff. Después de esta interrupción, el ama de llaves, incorporándose, guardó la labor. Yo no me moví del lado del fuego. Estaba muy lejos de dormirme. Siéntese, señora Dean, le dije, y siga con su historia media horita más. Ha hecho muy bien en contarla a su manera. Me han interesado mucho sus descripciones. Son las 11, señor. Es igual, yo no suelo acostarme hasta muy tarde. Levantándose a las 10 no importa acostarse a las 2 o a la 1. Es que no debía usted dormir hasta las 10, pierde usted lo mejor del día. Cuando a esa hora no se ha hecho ya la mitad de la faena diaria, es muy probable que no se pueda hacer lo demás en el día. Da lo mismo, señora Dean. Ande, siéntese. Creo que tendré mañana que estarme acostado hasta después de cenar, pues parece que no me escaparé sin un buen catarro. Dios haga que no suceda así, señor. Bien, pues daré un salto de 3 años, o sea, hasta que la señora Earnshaw... No, nada de saltos. ¿No sabe usted lo que siente el que se encuentra ocupado en mirar cómo una gata lava a sus gatitos y se indigna cuando ve que deja de lamer una de las orejas de uno de ellos? Creo que quien haga eso no es más que un ocioso. No lo crea. Bueno, yo me encuentro en ese caso ahora, de modo que cuente usted la historia con todo detalle. En sitios como este, las gentes adquieren ante el que las observa un valor que puede compararse con el de una araña a los ojos de quien la contempla en un calabozo. La araña en un calabozo tiene una importancia que no tendría para un hombre libre, pero de todos modos, el cambio no se debe solo a la distinta situación del observador. Las gentes aquí viven más hondamente, más reconcentradas en sí mismas y menos atraídas por la parte superficial de las cosas. En un sitio así, yo sería capaz hasta de creer en un amor eterno, y eso que he creído siempre imposible que una pasión dure arriba de un año. Los que habitamos aquí, cuando se nos conoce, somos como los de cualquier otro sitio, contestó la señora Dean. Disculpe, amiga mía, repuse. Pero usted misma es una negación viviente de lo que dice. Usted, aparte de algunos modismos locales muy secundarios, no suele hablar ni orar como las personas de su clase. Tengo la evidencia de que ha pasado mucho más de lo que suelen hacerlo la mayoría de las personas de su profesión. Como no ha tenido usted que ocuparse de frivolidades, ha debido reflexionarse sobre asuntos serios. Claro que me tengo por una persona razonable, dijo. Pero no creo que sea por vivir recluida entre montañas y ver solo un aspecto de las cosas, sino por haberme sometido a una severa disciplina que me hizo aprender a tener un buen criterio. Además, señor Lockwood, he leído más de lo que usted se imagina. No hay un libro en la biblioteca que yo no haya hojeado y del que no haya sacado alguna enseñanza, excepto los libros griegos y latinos o los franceses. Y hasta estos sé distinguir los unos de otros. ¿Qué más puede usted pedir a la hija de un pobre? De todos modos, si se empeña en que le siga contando la historia como hasta ahora, lo mejor será que dé un salto, pero no de 3 años, sino hasta el verano siguiente, el de 1778. 23 años han pasado ya.
Capítulo 8. Una hermosa mañana de junio vino al mundo el primer niño que yo había de criar y el último vástago de la antigua raza de los Earnshaw. Estábamos recogiendo heno en un campo apartado de la finca cuando vimos llegar con una hora de anticipación a la chica que nos traía habitualmente el desayuno. ¡Qué niño tan hermoso!, exclamó. Nunca se ha visto uno más guapo. Pero según dice el médico, la señora vivirá muy poco. Al parecer se ha ido consumiendo durante los últimos meses. He oído cómo se lo decía el señor Hindley y le ha asegurado que morirá antes del invierno. Venga a casa enseguida, Elena. Tiene que cuidar al niño, darle leche y azúcar. Me gustaría ser usted, porque cuando la señora muera, va usted a quedar completamente encargada del pequeño. ¿Tan enferma está?, pregunté, soltando la horquilla y anudándome las cintas del sombrero. He oído que sí, repuso la muchacha, aunque está muy animada y habla como si fuese a vivir hasta ver al pequeño hecho un hombre. No cabe en sí de alegría. Verdaderamente el niño es una hermosura. Si yo estuviera en su caso no me moriría. Solo con mirar al niño me pondría buena. La señora Archer llevó al angelito al amo y no había hecho más que presentárselo cuando se adelanta el viejo gruñón de Kenneth y le dice: «Señor Earnshaw, es una fortuna que su mujer le haya dado un hijo. Cuando la vi por primera vez tuve la seguridad de que no viviría largo tiempo, y ahora puede decirle que no pasará del invierno. No se aflija, porque la cosa es irremediable, pero debía haber buscado usted una mujer más sana». ¿Y qué contestó el amo?, pregunté a la muchacha. Creo que una blasfemia, pero no me fijé, porque estaba muy ocupada en mirar a la criatura. La moza empezó a describirme al bebé con entusiasmo. Yo me apresuré a correr a casa, ya que tenía tantos deseos de verlo como ella misma, pero me daba pena de Hindley. Sabía que en su corazón solo había lugar para dos afectos, el de su mujer y el de sí mismo. A Francisca la adoraba, y me parecía imposible que pudiera soportar su muerte. Al llegar a Cumbres Borrascosas, él se hallaba de pie ante la puerta. Le pregunté cómo estaba el recién nacido. «Está a punto de echar a correr, Elena», me replicó sonriendo. ¿Y la señora? Creo que el médico dice... «¡Al demonio con el médico!», contestó. «Francisca está bien y la semana próxima se habrá restablecido del todo. Si subes, dile que ahora iré a verla, siempre que prometa no hablar. Me he ido de la habitación porque no quería callarse y es preciso que guarde silencio. Adviértele que el señor Kenneth le prescribe quietud». Comuniqué aquella indicación a la señora, y ella, que parecía muy animada, respondió: «Solo hablé una palabra, Elena, y a pesar de ello salió 2 veces orando de la habitación. Le prometo callarme, pero ello no me impedirá reírme de él». La pobre mujer no perdió el humor hasta una semana antes de morir. Su marido seguía obstinándose en que mejoraba constantemente. El día en que Kenneth le advirtió que ya no recetaba más medicina porque eran totalmente inútiles, dado el grado a que había llegado la enfermedad, Hindley le contestó: «Bien sé que no las necesita, ni tampoco los cuidados médicos. Nunca ha estado enferma del pecho. Padeció una fiebre, sí, pero ya ha desaparecido. Su pulso es ahora tan normal como el mío y sus mejillas están muy frescas». A su esposa le decía lo mismo, y ella parecía creerlo, pero una noche, mientras Francisca reclinaba la cabeza en el hombro de su esposo y le decía que pensaba levantarse al día siguiente, le acometió un leve ataque de tos. Él la abrazó, ella le echó las manos al cuello, palideció y entregó el alma. Hareton, el niño, fue entregado a mis cuidados. El señor Earnshaw se confortaba, respecto al pequeño, con saber que estaba bien y con no oírle llorar, pero él, por su parte, estaba desesperado. Su dolor era de los que no se manifiestan con lamentaciones. No sollozaba ni rezaba, sino que maldecía de Dios y de los hombres, y se entregó una vida de loco libertinaje. Ningún criado soportó largo tiempo el tiránico comportamiento que nos daba, y solo nos quedamos a su lado José y yo. Yo había sido su hermana de leche, y me faltó valor para abandonarle. En cuanto a José, se quedó porque así podía mandar despóticamente a los jornaleros y arrendatarios, y también porque siempre se sentía a gusto donde quiera que hubiese cosas que censurar. Los malos hábitos y las malas compañías que había contraído el amo constituían el pésimo ejemplo para Catherine y Heathcliff. Este era tratado de tal manera que, aunque hubiera sido un santo, tenía que acabar convirtiéndose en un demonio, y en verdad el muchacho parecía endemoniado en aquella época. La degradación de Hindley le colmaba de placer, y su aspereza y tosquedad aumentaban. Nuestra vida era un infierno. El cura dejó de acudir a la casa, y
y terminaron imitándole todas las personas respetables. Nadie nos trataba, excepto Eduardo Linton, que a veces se presentaba a visitar a Catherine. A los 15 años la joven se transformó en la reina de la comarca. Ninguna podía igualarla y se convirtió en un ser terco y caprichoso. Desde que había dejado de ser niña, yo no la quería y procuraba humillar su soberbia a todo trance, pero ella no me hacía caso. Conservó un afecto constante hacia Heathcliff y no quiso nunca a nadie como a él, ni siquiera al joven Linton. Este fue mi último señor. Su retrato está ahí, sobre la chimenea. Antes, al lado, estaba colgado el de su mujer, y es una pena que lo hayan quitado, porque así podría usted haberse hecho una idea de lo que fue. Vamos a repasar eso y verá. La bujía iluminó un rostro de finas facciones, muy semejante al de la joven de las cumbres, pero más pensativo y menos adusto. Era un cuadro agradable. El cabello era rubio y levemente rizado en las sienes, los ojos grandes y reflexivos, y en conjunto una figura que resultaba incluso demasiado graciosa. No me maravillé de que Catherine le hubiese preferido a Heathcliff, pero pensando en que su espíritu debía corresponder a su aspecto, me asombró que él se hubiese sentido atraído hacia Catherine Earnshaw. «Es un buen retrato», dije. «¿Es parecido?» «Sí», repuso el ama de llaves. En general era así. Cuando estaba animado parecía más guapo aún. A raíz de pasar Catherine aquellas 5 semanas con los Linton, siguió manteniendo relaciones de amistad con ellos. Como disimulaba en su presencia su aspereza acostumbrada, logró cautivarles a todos, en especial a Isabel, que la admiraba, y a su hermano, que terminó por enamorarse de ella. Como esto la complacía, tenía que desarrollar un doble modo de ser, aunque no con mal deseo. Cuando oía comentar que Heathcliff era un rufián y peor que un bruto, se cuidaba mucho de no parecerse a él, pero cuando estaba en casa mostraba muy poca inclinación a los buenos modales, que por otra parte no le hubieran granjeado elogios de ninguno. Eduardo no se atrevía a frecuentar mucho Cumbres Borrascosas, porque la mala fama que tenía Earnshaw le asustaba y temía encontrarse con él. Le recibíamos con muchas atenciones. El amo procuraba también no ofenderle, adivinando la razón de sus asiduidades, y ya que no le fuera posible mostrarse amable, a lo menos procuraba no dejarse ver. Aquellas visitas me parece que no complacían mucho a Catherine. A esta le faltaba malicia y no sabía ser coqueta, de modo que no le agradaba que sus dos amigos se encontrasen, porque si Heathcliff mostraba desprecio hacia Linton, ella no podía mostrarse concorde con él, como lo hacía cuando Eduardo no estaba presente, y si Linton, a su vez, expresaba antipatía hacia Heathcliff, tampoco osaba llevarle la contraria. Yo me mofé muchas veces de sus indecisiones y de los disgustos que sufría por causa de ellas, y que trataba de ocultar. Me dirá usted que mi actitud era censurable, pero aquella joven era tan soberbia que si se quería hacerla más humilde, era forzoso no complacerla nunca. Al cabo, como no encontraba otro confidente mejor, tuvo que franquearse ante mí. Una tarde en que el señor Earnshaw había salido, Heathcliff resolvió hacer fiesta aquel día. Creo que tenía entonces 16 años, y aunque no era tonto ni feo, su aspecto general era desagradable. La educación que en sus primeros tiempos recibiera se había disipado. Los trabajos a que le dedicaban habían extinguido en él todo amor al estudio, y el sentimiento de superioridad que en su niñez le infundieran las atenciones del antiguo amo ya no existía. Largo tiempo se esforzó en mantenerse al nivel cultural de Catherine, pero al fin tuvo que ceder a la evidencia. Cuando se convenció de que ya no recobraría lo perdido, se abandonó del todo, y su aspecto reflejaba su rebajamiento moral. Tenía un aspecto innoble y grosero, del que actualmente no conserva nada. Se hizo insociable en extremo, y parecía complacerse con inspirar repulsión antes que simpatía a los pocos con quienes tenía relación. Cuando no trabajaba, seguía siendo el eterno compañero de Catherine, pero él no le expresaba nunca su afecto verbalmente, y recibía las afectuosas caricias de su amiga sin devolverlas. El día que me refiero, entró en la habitación donde yo estaba ayudando a vestirse a la señorita Catherine, y anunció su decisión de no trabajar aquella tarde. Ella, que no esperaba tal ocurrencia, había citado a Eduardo y estaba preparándose para recibirle. «¿Tienes algo que hacer esta tarde, Catherine?», le preguntó. «¿Piensas ir de paseo?». «No, porque está lloviendo». «Entonces, ¿por qué te has puesto este vestido de seda? Supongo que no esperarás a nadie». «No espero a nadie que yo sepa», repuso ella. «Pero como no estás ya en el campo, Heathcliff, hace más de 1 hora que hemos comido. Creía que te habrías marchado ya». «Hindley no nos libera a menudo de su odiosa presencia», replicó el muchacho.
pero hoy no pienso trabajar y me quedaré contigo. Más vale que te vayas, le aconsejó la joven. No sea que José lo cuente. José está cargando tierra en Penniston y no volverá hasta la noche, así que no tiene por qué enterarse. Y Heathcliff se sentó al lado de la lumbre. Catherine frunció el entrecejo y reflexionó unos momentos. Al fin encontró una disculpa para preparar la llegada de su amigo y dijo, tras un minuto de silencio: Isabel y Eduardo Linton avisaron de que acaso vendrían esta tarde. Claro que como llueve, no espero que lo hagan, pero si decidieran y te ven, corres el peligro de sufrir una reprensión. Que Elena les diga que estás ocupada, insistió el muchacho. No me hagas irme por esos tontos de tus amigos. A veces me dan ganas de decirte que ellos... pero prefiero callar. ¿Qué tienes que decir?, exclamó Catherine, turbada. ¡Ay, Elena!, agregó deshaciéndose de mis manos. Me has despeinado las ondas. Basta, déjame. ¿Qué estabas a punto de decir, Heathcliff? Fíjate en ese calendario que hay en la pared, repuso él señalando uno que estaba colgado junto a la ventana. Las cruces marcan las tardes que has pasado con Linton y los puntos las que hemos pasado juntos tú y yo. He marcado pacientemente todos los días. ¿Qué te parece? Vaya, una bobada, repuso despectivamente Catherine. ¿A qué viene eso? A que te des cuenta de que reparo en ello, dijo Heathcliff. ¿Y por qué he de estar siempre contigo?, replicó ella, cada vez más irritada. ¿Para qué me vales? ¿De qué me hablas tú? Lo que haces para distraerme un niño de pecho lo haría, y lo que dices lo diría un mudo. Antes no me decías eso, Catherine, repuso Heathcliff muy agitado. No me declarabas que te desagradase mi compañía. Vaya una compañía de la de una persona que no sabe nada ni dice nada, comentó la joven. Heathcliff se incorporó, pero antes de que tuviera tiempo de seguir hablando, sentimos un rumor de cascos de caballo y el señorito Linton entró con la cara rebosando contento. Sin duda en aquel momento pudo Catherine comparar la diferencia que había entre los dos muchachos, porque era como pasar de una cuenca minera a un hermoso valle, y las voces y modos de ambos confirmaban la primera impresión. Linton sabía expresarse con dulzura y pronunciar las palabras como usted, es decir, de un modo más suave que el que se emplea por estas tierras. ¿No me habría anticipado a la hora?, preguntó el joven mirándome. Yo estaba enjuagando los platos y arreglando los cajones del aparador. No, repuso Catherine. ¿Qué haces aquí, Elena? Trabajar, señorita, repuse sin irme, porque tenía orden del señor Hindley de asistir a las entrevistas de Linton con Catherine. Ella se me acercó y me dijo en un cuchicheo: Vete de aquí y llévate tus trapos. Cuando hay gente de fuera, los criados no están en las habitaciones de los señores. Puesto que el amo está fuera, debo trabajar, le dije. Ya que no le gusta verme hacerlo en presencia de él, estoy segura de que él me disculparía. Tampoco a mí me gusta verte trabajar en presencia mía, replicó Catherine imperiosamente. Estaba nerviosa a causa de la disputa que había sostenido con Heathcliff. Lo siento, señorita Catherine, respondí, continuando en mi ocupación. Ella, creyendo que Eduardo no la veía, me arrancó el trapo de limpieza de las manos y me aplicó un pellizco soberbio. Ya he dicho que yo no le tenía afecto y que me complacía en humillar su orgullo siempre que me era posible, así que me incorporé porque estaba de rodillas y clamé a grito pelado: «Señorita, esto es un atropello y no estoy dispuesta a consentirlo». «No te he tocado, embustera», me contestó, mientras sus dedos se aprestaban a repetir la acción. La rabia le había encendido las mejillas, porque no sabía ocultar sus sentimientos, y siempre que se enfadaba, el rostro se le ponía encarnado como un pimiento. «¿Entonces esto qué es?»,
le contesté, señalándole la señal que el pellizco me había producido en el brazo. Hirió el suelo con el pie, vaciló un segundo y después, sin poderse contener, me dio una bofetada. Los ojos se me llenaron de lágrimas. ¡Por Dios, Catherine!, exclamó Eduardo, disgustado de su violencia y de su mentira, e interponiéndose entre nosotras. «Márchate, Elena», ordenó ella, temblando de rabia. Hareton, que estaba siempre conmigo, comenzó también a llorar y a quejarse de la mala tía Catherine. Entonces ella se desbordó contra el niño, le cogió por los hombros y le sacudió terriblemente, hasta que Eduardo intervino y le sujetó las manos. El niño quedó libre, pero en el mismo momento el asombrado Eduardo recibió en sus propias mejillas una réplica lo bastante contundente para no ser tomada a juego. Se apartó consternado. Cogí a Hareton en brazos y me fui a la cocina, dejando la puerta abierta para ver cómo terminaba aquel incidente. El visitante, ofendido, pálido y con los labios temblorosos, se dirigió a coger su sombrero. «Haces bien», pensé para mí. «Aprende, da gracias a Dios de que ella te haya mostrado su verdadero carácter y no vuelvas». Él quiso pasar, pero ella dijo con energía: «No quiero que te vayas». «Debo irme». «No», contestó Catherine, sujetando el picaporte. «No te vayas todavía, Eduardo. Siéntate, no me dejes en este estado de ánimo. Pasaría una noche horrible y no quiero sufrir por causa tuya». «¿Crees que debo quedarme después de haber sido ofendido?», preguntó Linton. Catherine calló. «Estoy avergonzado de ti», continuó el joven. «No volveré más». En los ojos de Catherine relucieron lágrimas. «Además, has mentido», dijo él. «No, no», repuso ella. «Lo hice todo sin querer. Anda, márchate si quieres. Ahora me pondré a llorar y lloraré hasta que no pueda más». Se dejó caer de bruces en una silla y rompió en sollozos. Eduardo llegó hasta el patio y allí se paró. Resolví infundirle alientos. «La señorita», le dije, «es tan caprichosa como un niño mimado. Vale más que se vaya usted a casa, porque si no, es capaz de ponerse enferma con tal de disgustarnos». Eduardo contempló la ventana. El pobrecillo era tan capaz de irse como un gato lo es de dejar a medio matar un ratón o a medio devorar un jilguero. «Estás perdido», pensé. «Te precipitas tú mismo hacia tu destino». No me engañé. Se volvió bruscamente, entró en la casa, cerró la puerta, y cuando al cabo de un rato fui a advertirles que el señor Earnshaw había vuelto beodo y con ganas de armar escándalo, pude comprobar que lo sucedido no había servido sino para aumentar su intimidad y para romper los diques de su timidez juvenil, hasta el punto de que habían comprendido de que no eran solo amigos, sino que se querían. Al oír que Hindley había llegado, Linton se fue rápidamente a buscar su caballo y Catherine a su alcoba. Yo me ocupé de esconder al pequeño Hareton y de descargar la escopeta del señor, ya que él tenía la costumbre, cuando se hallaba en aquel estado, de andar con ella, con grave riesgo de la vida para cualquiera que le provocara o simplemente le hiciera alguna observación. Mi precaución impediría que Linton causase algún daño si disparaba. Capítulo 9. En el momento en que yo ocultaba a Hareton en la alacena, Hindley entró mascullando juramentos. A Hareton le espantaban tanto el afecto como la ira de su padre, porque en el primer caso corría el riesgo de que le ahogara con sus brutales abrazos, y en el segundo se exponía a que le estrellara contra un muro o le arrojara la lumbre, así que el niño permanecía siempre quieto en los sitios donde yo le ocultaba. «¡Al fin la hallo!», clamó Hindley, sujetándome por la piel de la nuca como si fuese un perro. «¡Por el cielo que te has conjurado para matar al niño! Ahora comprendo por qué le mantienes siempre apartado de mí, pero con la ayuda de Satanás, Elena, te voy a hacer tragar el trinchante. No lo tomes a risa, acabo de echar a Kenneth cabeza abajo en el pantano del Caballo Negro, y ya tanto se me dan dos como uno. Tengo ganas de matar a uno de ustedes, y he de conseguirlo».
Vaya, señor Hindley, contesté. Déjeme en paz, no me gusta el sabor del trinchante, está de cortar arenques, más vale que me pegue un tiro si quiere. Quiero que te vayas al diablo, contestó. Ninguna ley inglesa impide que un hombre tenga una casa decorosa, y la mía es detestable. ¡Abre esa boca! Intentó deslizarme el cuchillo entre los labios, pero yo, que nunca tuve miedo de sus locuras, insistí en que sabía muy mal y no lo tragaría. ¡Diablo!, exclamó, soltándome de pronto. Ahora me doy cuenta de que aquel granuja no es Hareton. Perdona, Elena, si lo fuera, merecería que le desollaran vivo por no venir a saludarme y estarse ahí chillando como si yo fuera un espectro. Ven aquí, desnaturalizado engendro, yo te enseñaré a engañar a un padre crédulo y bondadoso. Oye, Elena, ¿no es cierto que este chico estaría mejor sin orejas? El cortárselas hace más feroces a los perros, y a mí me gusta la ferocidad. Dame las tijeras. Apreciar tanto las orejas constituye una afectación diabólica. No por dejar de tenerlas dejaríamos de ser unos asnos. Cállate, niño. Anda, pero si es mi nene. Sécate los ojos y bésame, pequeño mío. ¿Cómo? ¿No quieres? Bésame, Hareton. Bésame, condenado. ¿Cómo habré podido engendrar monstruo semejante? Le voy a romper el cráneo. Hareton se debatía entre los brazos de su padre, llorando y pataleando, y redobló sus gritos cuando Hindley se lo llevó a lo alto de la escalera y le suspendió en el aire. Le grité que iba a asustar al niño, y me apresuré a correr para salvarle. Al llegar arriba, Hindley se había asomado a la barandilla escuchando un rumor que sentía abajo, y casi había olvidado a Hareton. ¿Quién va?, preguntó, sintiendo que alguien se acercaba al pie de la escalera. Reconocí las pisadas de Heathcliff y me asomé para hacerle señas de que se detuviese, pero en el momento en que dejé de mirar al niño, este hizo un brusco movimiento y cayó al vacío. No bien me había estremecido de horror, ya había reparado en que el pequeño estaba a salvo. Heathcliff llegaba en aquel momento preciso, y por un impulso instintivo cogió al niño, lo puso en el suelo y miró al causante de lo ocurrido. Cuando vio que se trataba del señor Earnshaw, el rostro de Heathcliff manifestó una impresión semejante a la de un avaro que vendiese un billete de lotería de 5 chelines y supiera al día siguiente con que había perdido así un premio de 5.000 libras. En el semblante de Heathcliff se leía claramente cuánto le pesaba haberse convertido en instrumento del fracaso de su venganza. Yo juraría que de no haber habido luz, hubiera remediado su error estrellando al niño contra el pavimento. Pero en fin, gracias a Dios Hareton se salvó, y a los pocos instantes yo me hallaba abajo, apretando contra mi corazón mi preciosa carga. Hindley, vuelto en sí de su borrachera, descendió las escaleras muy turbado. «Tú tienes la culpa», me dijo. «Has debido poner al niño fuera de mi alcance. ¿Se ha hecho daño?» «¿Daño?», grité, indignada. «Tonto será si no se muere. Me asombra que su madre no se alce del sepulcro al ver cómo le trata usted. Es usted peor que un enemigo de Dios. Tratar así a su propio hijo». Él quiso tocar al niño, que al sentirse conmigo se había repuesto de su susto, pero Hareton entonces comenzó de nuevo a gritar y agitarse. «¡Déjele en paz!», exclamé. «Le odia como le odian todos, por supuesto. ¿Qué familia tan feliz tiene usted y a qué bonita situación ha venido a parar?» «Más bonita será en adelante, Elena», replicó aquel desgraciado, volviendo a recuperar su habitual aspecto de dureza. «Márchate y llévate al niño de aquí. Tú, Heathcliff, haz lo mismo. Por esta noche creo que no te mataré, a no ser que se me ocurra pegar fuego a la casa. Ya veremos». Y se escanció una copa de aguardiente. «No beba más», le rogué. «Apiádese de este pobre niño, ya que no se apiada de sí mismo». «Con cualquiera le irá mejor que conmigo», me contestó. «Tenga compasión de su propia alma», dije, intentando quitarle la copa de la mano. «No quiero. Tengo ganas de mandarla al infierno para castigar a su creador», repuso. «Brindo por su perdición eterna». Bebió y nos mandó alejarnos, no sin soltar una serie de juramentos que más vale no repetir. «Cuánto deploro que no se mate bebiendo», comentó Heathcliff, repitiendo a su vez otra sarta de imprecaciones cuando se cerró la puerta.
Él hace todo lo posible para ello, pero es de una naturaleza muy robusta y no lo conseguirá. El señor Kenneth asegura que va a vivir más que todos los de Himerton y que encanecerá bebiendo, a no ser que le pase algo inesperado. Me senté en la cocina y empecé a mecer mi corderito para dormirle. Heathcliff cruzó la cocina y yo pensé que se encaminaba al granero, pero luego resultó que se había tumbado en un banco junto a la pared y allí permaneció callado. Yo mecía a Hareton sobre mis rodillas y había comenzado una canción que dice: era de noche y los niños lloraban, en sus cuevas los gnomos lo oyeron. De pronto la señorita Catherine asomó la cabeza por la puerta de su habitación y preguntó: ¿Estás sola, Elena? Sí, señorita, contesté. Pasó y se acercó a la lumbre. Comprendí que quería decirme algo. En su rostro se leía la ansiedad. Abrió los labios como si fuera a hablar, pero se limitó a exhalar un suspiro. Continué cantando sin hablarle, ya que no había olvidado su comportamiento anterior. ¿Dónde está Heathcliff?, preguntó. Trabajando en la cuadra, dije. El muchacho no denegó. Tal vez se hubiera dormido. Hubo un silencio. Por las mejillas de Catherine se deslizaba una lágrima. Me pregunté si estaría disgustada por su conducta, lo cual hubiera constituido un hecho insólito en ella, pero no había tal cosa. No se inquietaba por nada, no siendo por lo que le atañía a ella. «Ay, querida», dijo por fin. «Qué desgraciada soy». «Es una pena», repuse. «Que sea usted tan difícil de contentar. Con tantos amigos y tan pocas preocupaciones, tiene motivos de sobra para estar satisfecha». «¿Me guardarás un secreto, Elena?», me preguntó, mirándome con aquella expresión suya que desarmaba al más enfadado, por muchos resentimientos que con ella tuviese. «¿Merece la pena?», pregunté con menos aspereza. «Sí, y debo contártelo. Necesito saber lo que he de hacer. Eduardo Linton me ha pedido que me case con él y ya le he contestado. Pero antes de decirte lo que he respondido, dime tú qué hubiera debido contestarle». «Verdaderamente, señorita, no sé qué responderle. Teniendo en cuenta la escena que le ha hecho usted contemplar esta tarde, lo mejor hubiera sido rechazarle, porque si después de ella todavía le pide relaciones, es que es un tonto completo o que está loco». «Si sigues hablando así, ya no te diré más», exclamó ella, levantándose malhumorada. «Le he aceptado. Dime si he hecho mal, y pronto». «Si le ha aceptado, no veo que haya nada que hablar. No va usted a retirar su palabra». «Pero quiero que me diga si he orado con acierto», insistió con tono irritado, retorciéndose las manos y frunciendo las cejas. «Para contestar habría que tener muchas cosas en cuenta», dije sentenciosamente. «Ante todo, ¿quiere al señorito Eduardo?». «Naturalmente». Yo le formulé una serie de preguntas. No era del todo indiscreto el hacerlo, ya que se trataba de una muchacha muy joven. «¿Por qué le quiere, señorita Catherine?». «Vaya una pregunta. Le quiero y nada más». «No basta. Dígame por qué». «Porque es guapo y me gusta estar con él». «Malo», comenté. «Y porque es joven y alegre». «Más malo aún». «Y porque él me ama». «Eso no tiene nada que ver». «Y porque llegará a ser rico y me agradará ser la señora más acomodada de la comarca y porque estaré orgullosa de tener un marido como él». «Eso es lo peor de todo. Y dígame, ¿cómo le ama usted?». «Como todo el mundo, Elena. Pareces boa». «No lo crea. Contésteme». «Pues amo el suelo en que pone los pies y el aire que le rodea y todo lo que toca y todas las palabras que pronuncia y todo lo que mira y todo lo que hace. Le amo enteramente». «¿Y qué más?». «Está bien, lo tomas a juego. Es demasiada maldad, pero para mí no se trata de una broma», dijo la joven, enojada mirando al fuego. «No lo tomo a juego, señorita Catherine.
Usted dice que quiere al señorito Eduardo porque es guapo, y joven, y alegre y rico, y porque él la ama a usted. Lo último no significaría nada. Usted le amaría igual aunque ello no fuera así, y únicamente por eso no le querría si no reuniese las demás cualidades. Naturalmente, me daría lástima y puede que hasta le aborreciera si fuera feo o fuera un hombre ordinario. Pues en el mundo hay otros muchachos guapos y ricos, y más que el señorito Eduardo. Quizá, pero yo solo he visto uno y es Eduardo. Más tarde puede usted conocer algún otro, y él además no será siempre joven y guapo. También podría dejar de ser rico. Yo no tengo por qué pensar en el futuro. Ya podrías hablar con más sentido común. Pues entonces nada. Si no piensa usted más que en el presente, cásese con el señorito Eduardo. Para eso no necesito tu permiso. Claro que me casaré con él, pero no me has dicho aún si hago bien o no. Me parece bien si usted se casa pensando solo en el momento. Ahora contésteme usted, ¿de qué se preocupa? Su hermano se alegrará. Los ancianos Linton no creo que pongan reparo alguno. Va usted a salir de una casa desordenada para ir a otra muy agradable. Ama usted a su novio y él la ama a usted. Todo está claro y sencillo. ¿De dónde viene el obstáculo? Aquí y aquí, o donde pueda estar el alma, repuso Catherine golpeándose la frente y el pecho. Tengo la impresión de que no obro bien. Qué cosa tan extraña, no me la explico. Pues te la explicaré lo mejor que pueda, si me prometes que no te vas a burlar de mí. Catherine se sentó a mi lado. Estaba triste y noté que sus manos, que mantenía enlazadas, temblaban. Elena, ¿no sueñas nunca cosas extrañas? Me dijo, después de reflexionar un instante. A veces, respondí. También yo, en ocasiones he soñado cosas que no he olvidado nunca y que han cambiado mi modo de pensar. Han pasado por mi alma y le han dado un color nuevo, como cuando al agua se le agrega vino. Y uno que he tenido es de esa clase, te voy a contar, pero líbrate de sonreír ni un solo instante. No me lo cuente, señorita. Le interrumpí. Ya tenemos aquí bastantes congojas para andar con pesadillas que nos angustien más. Ea, alégrese, mira al pequeño Hareton, ese sí que no sueña nada triste. ¿Ve con cuánta dulzura sonríe? También sé con cuánta dulzura reniega su padre. Supongo que te acordarás de cuando era tan pequeño como este niño. De todos modos, tienes que escucharme, Elena. No es muy largo, además no me siento jovial hoy. No quiero oírlo. Me apresuré a contestar, porque yo era, y soy aún, muy supersticiosa en cuestión de sueños, y el semblante de Catherine se había puesto tan sombrío que temí escuchar el presagio de alguna horrorosa desgracia. Ella se enfadó al parecer y no continuó. Pasando otra cosa, expuso. Yo sería muy desgraciada si estuviera en el cielo. Porque no es usted digna de él, contesté. Todos los pecadores serían muy desgraciados en el cielo. No es por eso. Una vez soñé que estaba en el cielo. Ya le he dicho, señorita, que no quiero enterarme de sus sueños. Voy a acostarme. Se echó a reír y me obligó a permanecer sentada. Pues soñé, dijo, que estaba en el cielo, que comprendía y notaba que aquello no era mi casa, que se me partía el corazón de tanto llorar para volver a la tierra, y que al fin los ángeles se enfadaron tanto que me echaron fuera. Fui a caer en medio de la maleza, en lo más alto de cumbres borrascosas, y me desperté llorando de alegría. Ahora, con esa explicación podrás comprender mi secreto. Tanto interés tengo en casarme con Eduardo Linton como en ir al cielo, y si mi malvado hermano no hubiera tratado tan mal al pobre Heathcliff, yo no habría pensado en ello nunca. Casarme con Heathcliff sería rebajarnos, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero, y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. No sé qué composición tendrán nuestras almas, pero sea lo que sea, la suya es igual a la mía, y en cambio la de Eduardo es tan diferente como el rayo lo es de la luz de la luna o la nieve de la llama. No había concluido de hablar cuando noté la presencia de Heathcliff, que en aquel momento se incorporaba y salía. Solo había escuchado hasta que oyó decir a Catherine que le rebajaría casarse con él. Inmediatamente se levantó y se fue, pero ella, que estaba de espaldas, no reparó en sus movimientos ni en su marcha. Yo me había estremecido y le hice una señal para que enmudeciera. ¿Por qué? Preguntó, mirando inquieta en torno suyo. Porque viene José.
respondí, refiriéndome al ruido del carro, que con toda oportunidad oía avanzar por el camino. Y Heathcliff vendrá con él. A lo mejor está ahora mismo detrás de la puerta. Desde la puerta no ha podido oírme, contestó. Dame a Hareton para que le tenga mientras preparas la cena, y después déjame cenar contigo. ¿Verdad que Heathcliff no se da cuenta de estas cosas y que no sabe lo que es el cariño? No veo por qué ha de conocer todos esos sentimientos, repuse. Y si es de usted de quien está enamorado, seguramente será muy infeliz, pues en cuanto usted se case, él se quedará sin amor, sin amistad y sin todo. ¿Ha pensado en las consecuencias que tendría para él la separación cuando se dé cuenta de que queda enteramente solo en el mundo, señorita Catherine? ¿Qué hablas de separarnos ni quedarse solo en el mundo?, replicó, indignada. ¿Quién había de separarnos? Ay del que lo intentara. Antes de abandonar a Heathcliff, prescindiría de todos los Linton del mundo. No me propongo tal cosa, no me casaría si hubiera de suceder así. Heathcliff será siempre para mí, cuando me case, lo que ha sido siempre. Mi marido habrá de mirarle bien o tendrá por lo menos que soportarle, y lo hará cuando conozca mis verdaderos sentimientos. Ya veo, Helena, que me consideras una egoísta, pero debes comprender que si Heathcliff y yo nos casáramos, viviríamos como unos pordioseros. En cambio, si me caso con Linton, puedo ayudar a Heathcliff a que se libre de la opresión de mi hermano. ¿Y eso con los bienes de su marido? No será eso tan fácil como le parece. No tengo autoridad para opinar, pero me parece que ese es el peor motivo que ha dado para explicar su matrimonio con el señorito Eduardo. Es el mejor, dijo ella. Los otros se referían a satisfacer mis caprichos y a complacer a Eduardo. Yo no puedo explicarme, pero creo que tú y todos tienen la idea de que después de esta vida hay otra. ¿Para qué habría yo de ser creada si antes de serlo ya estaba eternamente contenida aquí? Todos mis dolores en este mundo han consistido en los dolores que ha sufrido Heathcliff y los he seguido paso a paso desde que empezaron. El pensar en él llena toda mi vida. Si el mundo desapareciera y él se salvara, yo seguiría viviendo, pero si desapareciera él y lo demás continuara igual, yo no podría vivir. Mi afecto por Linton es como las hojas de los árboles, y bien sé que cambiará con el tiempo, pero mi cariño a Heathcliff es como las rocas del fondo de la tierra, que permanecen eternamente iguales sin cambiar jamás. Es un afecto del que no puedo prescindir. Helena, yo soy Heathcliff. Le tengo constantemente en mi pensamiento, aunque no siempre como una cosa agradable. Tampoco yo me agrado siempre a mí misma. No hables más de separarnos, porque eso es irrealizable. Calló y escondió la cabeza en mi regazo, pero yo la aparté de mí, porque me había hecho perder la paciencia con sus numerosas insensateces. Lo único que veo, señorita, le dije, es o que ignora usted los deberes de una casada o que no tiene conciencia. Ya no me cuente más cosas porque las diré. Pero de esta no hablarás. Ella iba a insistir, pero entró José y suspendimos la conversación. Catherine, con Hareton, se fue a un extremo de la cocina y allí esperó mientras yo preparaba la cena. Una vez estuvo a punto, José y yo empezamos a discutir acerca de quién debía llevársela al señor Hindley, y solo nos pusimos de acuerdo cuando casi se había enfriado. El acuerdo consistió en esperar a que el amo la pidiese, ya que ambos temíamos mucho tratar con él cuando se encerraba en su cuarto. ¿Y aquel idiota no ha venido del campo aún? ¿Qué estará haciendo? Hay que ver qué holgazán, dijo el viejo al notar que Heathcliff no estaba presente. Voy a buscarle, contesté. Debe de estar en el granero. Aunque le llamé, no me contestó. Cuando volví, cuchicheé al oído de Catherine que seguramente el muchacho había escuchado parte de nuestro diálogo, y le expliqué que le había visto salir de la cocina en el momento en que ella se refería al comportamiento de su hermano con él. Dio un salto, dejó a Hareton en un asiento y se lanzó en busca de su compañero sin reflexionar siquiera en la causa de la turbación que le embargaba. Tanto tiempo estuvo ausente que José propuso que no les esperáramos más, suponiendo, con su habitual tendencia a pensar mal, que se quedaban fuera para no tener que asistir a sus largas oraciones de bendición de la mesa. Agregó, pues, en bien de las buenas almas de los jóvenes, una oración más a las acostumbradas, y aún hubiera aumentado otra en acción de gracias de no haber reaparecido la señorita ordenándole que saliese enseguida a buscar a Heathcliff, donde quiera que estuviese, y hacerle volver. Quiero hablarle antes de subir, dijo. La puerta está abierta y él debe encontrarse lejos, pues le llamé desde el corral y no responde.
Aunque José hizo algunas objeciones, acabó por ponerse el sombrero y salir refunfuñando, al verla tan excitada que no admitía contradicción. Catherine empezó a pasearse de un extremo a otro de la habitación exclamando: ¿Qué será de él? ¿Dónde habrá ido? ¿Qué fue lo que dije, Elena? Ya no me acuerdo. ¿Estará ofendido por lo de la tarde? Dios mío, ¿qué habré dicho que le ofendiera? Quiero que venga, quiero verle. ¿Cuánto barullo para nada?, repuse, aunque me sentía también bastante inquieta. Se apura usted por poco. No creo que sea motivo de alarma el que Heathcliff pasee por los pantanos a la luz de la luna, o que esté tendido en el granero sin ganas de hablar. A lo mejor está escuchándonos. Voy a buscarle. Y salí de nuevo en su busca, pero sin resultado. A José le ocurrió lo mismo. Volvió diciendo: ¡Qué imposible es ese muchacho! Ha dejado abierta la verja, y la jaca de la señorita se ha escapado a la pradera, después de estropear 2 haces de grano. Ya le castigará el amo mañana por esos juegos endemoniados, y hará bien. Demasiada paciencia tiene al tolerar tantos descuidos, pero no sucederá siempre igual. Todos lo hemos de ver. Heathcliff está haciendo todo lo posible para poner al amo fuera de juicio. Bueno, ¿lo has encontrado o no, animal?, le interrumpió Catherine. ¿Le has buscado como te mandé? Mejor hubiera buscado al caballo y hubiera sido más razonable, respondió él. Pero no puedo encontrar ni a uno ni a otro en una noche tan negra como la de hoy, y si silbo para llamarle, bien seguro es que no vendrá. Puede que no se haga el sordo si le silba usted. Corría el verano, pero la noche en efecto era oscurísima, amenazaba tormenta, y yo les aconsejé que nos sentáramos, porque seguramente la lluvia haría volver a Heathcliff sin necesidad de que nos ocupásemos de encontrarle. Pero Catherine no se calmó, iba y venía en continua agitación, de un sitio a otro. Al fin se apoyó en el muro, junto al camino, y allí permaneció a pesar de mis observaciones, unas veces llamando a Heathcliff, otras escuchando en espera de sentirle volver, y otras llorando desconsoladamente como un niño. A medianoche la tormenta se abatió sobre cumbres borrascosas. Fuera efecto de un rayo o del vendaval, un árbol próximo a la casa se tronchó y una de sus grandes ramas cayó sobre la techumbre, derrumbando el tubo de la chimenea, lo que hizo que se desplomara sobre el fogón una luz de piedras y hollín. Creíamos que había caído un rayo entre nosotros, y José se hincó de rodillas para pedir a Dios que se acordara de Noé y Lot, y al castigar al malo perdonara al justo. Yo intuí que entonces también nosotros íbamos a ser alcanzados por la ira divina. En mi mente, el señor Earnshaw se me apetecía como Jonás, y temiendo que hubiese muerto, llamé a su puerta. Respondió de tal modo y con tales frases que José hubo de impenetrar a Dios con redoblada vehemencia, que en la hora de su ira hiciera la oportuna separación entre justos como él y pecadores como su amo. En fin, la tempestad cesó a los pocos minutos, sin habernos causado ni a José ni a mí mal alguno, aunque sí a Catherine, que por haberse obstinado en continuar bajo la lluvia sin siquiera ponerse un abrigo ni nada a la cabeza, volvió empapada, se sentó, apoyó la cabeza en el respaldo del banco y puso las manos a la lumbre. «Ea, señorita», le dije, tocándole en un hombro. «Usted se ha empeñado en matarse. ¿Sabe qué hora es? Las 12:30. Váyase a la cama. No es cosa de seguir aguardando a ese Memo. Se habrá alargado a Gimmerton y dormirá allí. Ya comprenderá que no esperamos que vuelva a estas horas. Además, temerá que el señor esté despierto y que sea él quien le abra». «No debe estar en Gimmerton», repuso José. «Y no me maravillaría que yaciese en el fondo de una ciénaga. Eso ha sido un aviso divino. Y tenga en cuenta, señorita, que la próxima vez le tocará a usted. Demos gracias a Dios por todo. Sus designios conducen siempre a lo mejor, aun las desgracias, como dicen los textos sacros». Empezó a repetir pasajes de la Biblia, mencionando los capítulos y versículos correspondientes. Harta de insistir a la terca joven para que se secara y se cambiara de ropa, les dejé, a ella con su tirotina y a José con sus sermones, y me fui a acostar con Hareton, que estaba profundamente dormido. Oí a José leer, luego le sentí subir la escalera, y enseguida me dormí yo misma. Al día siguiente me bajé algo más tarde que de costumbre, y al bajar vi a la señorita Catherine, que seguía sentada junto al hogar. El señor Hindley, soñoliento y con profundas ojeras, estaba en la cocina también y decía: «¿Qué te pasa, Catherine? Estás más triste que un cachorro chapuzado. ¿Por qué estás tan mojada y tan descolorida?» «No me pasa otra cosa», contestó malhumorada Catherine, «sino que he cogido una mojadura y siento frío». Vi que el señor estaba ya sereno y exclamé:
Es muy traviesa, se caló hasta los huesos con la lluvia de ayer y se ha obstinado en quedarse toda la noche junto al fuego. ¿Toda la noche?, exclamó, sorprendido el señor Earnshaw. ¿Y por qué? ¿No habrá sido por miedo a la tempestad? Ni Catherine ni yo deseábamos mencionar a Heathcliff mientras pudiéramos impedirlo, de modo que respondí que se le había antojado quedarse ahí y ella no dijo nada. La mañana era fresca, abrí las ventanas y los perfumes del jardín penetraron en la estancia, pero Catherine me dijo: «Cierra, Elena, estoy agotada». Y sus dientes rechinaban mientras se acercaba a la lumbre casi fría. «Está enferma», aseguró Hindley tomándole el pulso. «Por eso no se acostó, maldita sea. Está visto que no puedo estar libre de enfermedades en esta casa. ¿Por qué te expusiste a la lluvia?» «Por andar detrás de los mozos como de costumbre», se apresuró a decir José, dando suelta a su maldiciente lengua. «Si yo estuviera en el caso de usted, señor, le daría con la puerta en las narices a todos ellos, señoritos y aldeanos. Todos los días que usted sale, el Linton se mete aquí como un gato. Mientras tanto, Elena, que es buena también, vigila desde la cocina y cuando usted entra por una puerta, él sale por la opuesta, y entonces esta buena pieza se va al lado del otro. Hay que ver, andar a las 12 de la noche a campo traviesa con ese endiablado gitano de Heathcliff. Se imaginan que estoy ciego, pero se equivocan. Yo he visto al joven Linton ir y venir, y te he visto a ti, mala bruja», añadió mirándome. «Estar atenta y avisarles en cuanto los cascos del caballo del señor sonaron en el camino». «¡Silencio, insolente!», gritó Catherine. «Linton vino ayer por casualidad, Hindley, y le dije que se fuera cuando viniste, porque supuse que no te agradaría verle dada la forma en que llegabas». «Mientes, Catherine, estoy seguro. Y eres una condenada idiota», repuso su hermano. «No me hables de Linton por el momento. Dime si has estado esta noche con Heathcliff. No temas que le maltrate. Le odio, pero hace poco me hizo un servicio y eso me impide partirle la cabeza. Lo que haré será echarle a la calle hoy mismo, y entonces anden con ojo los demás, porque todo mi mal humor caerá sobre ustedes». «No he visto a Heathcliff esta noche», contestó Catherine entre lágrimas. «Si le echas de casa me iré con él, pero quizá no puedas hacerlo ya, tal vez se haya marchado». Presa de congoja, empezó a proferir sonidos inarticulados. Hindley le dirigió un diluvio de groserías y la hizo subir a su cuarto, amenazándola con que de lo contrario tendría verdaderos motivos para llorar. Yo hice que le obedeciera, y jamás olvidaré la escena que me dio cuando estuvo en su alcoba. Me aterrorizó hasta el punto de que pensé que iba a volverse loca, y encargué a José que corriera a llamar al médico. El señor Kenneth pronosticó un comienzo de delirio, dijo que estaba enferma de gravedad, le hizo una sangría para disminuir la calentura, y me encargó que le diese solamente leche y agua de cebada, y que la vigilase mucho, para impedir que se arrojase por la ventana o por la escalera. Enseguida se marchó, porque tenía excesivo trabajo, ya que entre las casas de sus enfermos mediaban a veces 2 o 3 millas. Reconozco que no me porté como una excelente enfermera, y José y el amo tampoco lo hicieron mejor que yo, pero pese a ello y a sus propios caprichos, la enferma logró vencer la gravedad de su estado. La madre de Eduardo nos hizo varias visitas, procuró ordenar las cosas de la casa, estaba siempre dándonos órdenes y reprendiéndonos, y por fin, cuando Catherine estuvo mejor, se la llevó a convalecer a la granja, lo que por cierto le agradecimos mucho. Pero la pobre señora tuvo motivo de arrepentirse de su gentileza. Ella y su marido contrajeron la fiebre y fallecieron en pocos días. La joven volvió a casa más violenta y más intratable que nunca. No habíamos vuelto a saber nada de Heathcliff. Un día en que ella me había hecho perder la paciencia, tuve la torpeza de acusarla de la desaparición del chico. Era verdad, como a ella le constaba, y mi acusación hizo que rompiera conmigo todo trato, excepto el preciso para las cosas de la casa. Ello duró varios meses. José cayó también en desgracia, no sabía callarse de sus pensamientos y se obstinaba en seguir sermoneándola como si Catherine fuese una niña, cuando en realidad era una mujer hecha y derecha, y además nuestra ama. Para colmo, el médico había recomendado que no se la contrariase, y ella consideraba que cometíamos un delito cuando la contradecíamos en algo. No trataba tampoco a su hermano ni a los amigos de su hermano. Hindley, a quien Kenneth había hablado seriamente, procuraba dominar sus arrebatos y no excitar el mal temple de Catherine.
Incluso se portaba con demasiada indulgencia, aunque más que por afecto, lo hacía porque deseaba que ella honrase a la familia casándose con Linton. Le importaba muy poco que Catherine nos tratara a nosotros como esclavos, siempre que a él le dejara en paz. Eduardo se sintió tan entontecido como tantos otros lo habían estado antes que él, y lo seguirán estando en lo sucesivo, el día que se llevó al altar a Catherine, 3 años después de la muerte de sus padres. Hube de abandonar Cumbres Borrascosas para acompañar a Catherine. El pequeño Hareton tenía entonces 5 años, y yo había empezado a enseñarle a leer. La despedida fue muy triste, pero las lágrimas de Catherine pesaban más que las nuestras. Al principio no quise marcharme con ella, y viendo que sus ruegos no me conmovían, fue a quejarse a su novio y a su hermano. El primero me ofreció un magnífico sueldo, y el segundo me ordenó que me largase, ya que no necesitaba mujeres en la casa, según dijo. De Hareton se haría cargo el párroco, así que no tuve más remedio que obedecer. Dije al amo que lo que se supondría era alejar de su lado a todas las personas decentes para precipitarse más pronto en su catástrofe. Besé al niño y salí. Desde entonces Hareton fue para mí un extraño. Por increíble que sea, creo que ha olvidado por completo a Elena Dean, y que no se acuerda de aquellos tiempos en que él era todo en el mundo para ella, y ella lo único que él conocía en el mundo. En esto mi ama de llaves miró el reloj, y se asombró al ver que las manillas marcaban la 1:30. Se negó a seguir sentada ni un segundo más, y en verdad yo me sentía también bastante propicio a que suspendiera la narración. Y voy a acostarme ya. Mi cabeza está muy embotada y mis miembros entorpecidos. Capítulo 10. El comienzo de mi vida de ermitaño ha sido poco venturoso. 4 semanas enfermo, tosiendo constantemente. Oh, estos implacables vientos y estos sombríos cielos del norte. Oh, los intransitables senderos y los calmosos médicos rurales. Pero peor que todo, incluso que la privación de todo semblante humano en torno mío, es la conminación de Kenneth de que debo permanecer en casa, sin salir, hasta que empiece el buen tiempo. Heathcliff me ha hecho el honor de visitarme. Hace 7 días me envió un par de guacos, que al parecer son los últimos de la estación. El muy villano no está exento de responsabilidades en mi enfermedad, y no me faltaban deseos de decírselo. Pero ¿cómo ofender a un hombre que tuvo la bondad de pasarse 1 hora a mi cabecera hablándome de cosas que no son medicamentos? Su visita constituyó para mí un grato paréntesis en mi enfermedad. Todavía estoy demasiado débil para leer. ¿Por qué, pues, no pedir a la señora Dean que continúe relatándome la historia de mi vecino? La dejamos en el momento en que el protagonista se había fugado y en que la heroína se casaba. Voy a llamar a mi ama de llaves. Seguramente le agradará que charlemos. La señora Dean acudió. De aquí a 20 minutos le corresponde tomar la medicina, señor, dijo. Déjeme las medicinas. Dice el doctor que debe usted suspender los polvos. Encantado. Siéntese. No acerque los dedos a esa odiosa hilera de frascos. Saque la costura y continúe relatándome la historia del señor Heathcliff desde el punto en el que la suspendió el otro día. ¿Concluyó su educación en el continente y volvió hecho un caballero? ¿O bien emigró a América y alcanzó una posición exprimiendo la sangre de los naturales de aquel país? ¿O es que se enriqueció más deprisa dedicándose a salteador de caminos? Quizá hiciera un poco de todo, señor Lockwood, pero no puedo garantizárselo. Como antes le dije, no sé cómo ganó dinero, ni cómo se las arregló para salir de la ignorancia en que había llegado a caer. Si le parece, continuaré explicándole a mi modo. Si cree usted que no se fatigará y que encontrará en ello algún entretenimiento. ¿Se siente usted mejor hoy? Mucho mejor. Cuánto me alegro. Catherine y yo nos trasladamos a la granja de los tordos, y ella empezó a portarse mejor de lo que yo esperaba, lo que me sorprendió bastante. Parecía hallarse enamoradísima del señor Linton, y también demostraba mucho afecto a su hermana. Verdad es que ellos eran muy buenos para con Catherine. Aquí no se trataba del espino inclinándose hacia la madreselva, sino de la madreselva abrazando al espino. No es que los unos se hiciesen concesiones a los otros, sino que ella se mantenía en pie y los otros se inclinaban. ¿Quién va a demostrar mal genio cuando no encuentra oposición en nadie? Porque bien se veía que Eduardo temía horrorosamente verla irritada. Procuraba disimularlo ante ella, pero si me oía contestarle destempladamente o notaba ofenderse a algún sirviente cuando recibía alguna orden imperiosa de su mujer, expresaba su descontento con un fruncimiento de cejas que no era corriente en él cuando se trataba de cosas que le afectasen personalmente. A veces me reprendía mi acritud.
diciéndome que el ver disgustada a su esposa le producía peor efecto que recibir una cuchillada. Procuré dominarme, a fin de no contrariar a un amo tan bondadoso. En 6 meses, la pólvora, al no acercarse a ella ninguna chispa, permaneció tan inofensiva como si fuese arena. Eduardo respetaba los accesos hipocondríacos que invadían de vez en cuando a su esposa, y los atribuía a un cambio producido en ella por la enfermedad, ya que antes no los había padecido nunca. Y cuando ella se recobraba, ambos eran perfectamente felices, y para su marido parecía que hubiera lucido el sol por primera vez. Pero aquello se acabó. La verdad es que cada uno debe mirar por sí mismo. Precisamente los buenos son más egoístas que los dominantes, y aquella dicha tuvo su fin cuando una de las partes apercibió de que no era el objeto de los desvelos de la otra. En una tarde serena de septiembre, yo volvía del huerto con un cesto de manzanas que acababa de recoger. La tarde oscurecía ya, y la luna brillaba por encima de la tapia del corral, pintando vagas sombras en los salientes de la fachada del edificio. Yo dejé el cesto en los peldaños de la escalera de la cocina y me paré un momento para aspirar el aire tranquilo y suave. Mientras miraba la luna, oí tras de mí una voz que preguntaba: «Elena, ¿eres tú?» El acento profundo de aquella voz no me era desconocido del todo. Me volví para ver quién hablaba, algo desconcertada, ya que la puerta estaba cerrada y no había visto aproximarse a nadie a la escalera. En el portal distinguí una silueta. Acercándome, hallé un hombre alto y moreno, con un traje negro. Estaba apoyado en la puerta y tenía puesta la mano en el picaporte, como para abrir. ¿Quién será?, pensé. No es la voz del señor Earnshaw. «He pasado una hora esperando», me dijo. «Quieto como un muerto. No me atreví a entrar. ¿Es que no me conoces? No soy un extraño para ti». La luz de la luna iluminó sus facciones. Tenía las mejillas lívidas y negras patillas las adornaban. Sus cejas eran sombrías y sus ojos profundos, inconfundibles. Yo recordaba muy bien la expresión de aquellos ojos. «¡Oh!», exclamé, levantando las manos con sorpresa y aún dudando de si debía considerarle como un visitante corriente. «¿Es posible que sea usted?». «Sí, soy Heathcliff», respondió dirigiendo la vista a las ventanas, en las que se reflejaba la luna, pero de las que no salía ninguna luz. «¿Están en casa? ¿Está Catherine? ¿No te satisface verme, Elena? No te asustes. Ea, dime si ella está aquí. Necesito hablar a tu señora. Anúnciale que una persona de Gimmerton desea visitarla». «No sé lo que le parecerá», dije. «Estoy asombrada. Esto le va a hacer perder la cabeza. Sí, usted es Heathcliff, pero qué cambiado está. Me parece imposible. ¿Ha sido usted soldado?». «Anda, anda», interrumpió impacientemente. «Estoy que no vivo». Entré, pero al llegar al salón donde estaban los señores, me quedé parada sin saber qué decir. Al final les pregunté, como pretexto, si querían que encendiese la luz, y sin esperar su respuesta, abrí la puerta. Se hallaban junto a una ventana abierta desde la que se veían los árboles del jardín, las incultas frondas del parque, el valle de Gimmerton cubierto por la bruma. Cumbres borrascosas se alzaba al fondo, sobre la neblina. El edificio no se veía, pues está construida en la otra ladera de la colina. El paisaje, la habitación y los que había en ella estaban sumidos en una portentosa paz. Me era muy violento dar el recado, y ya principiaba a iniciar la marcha sin transmitirlo, cuando un impulso de demencia me hizo volverme y anunciar: «Hay una persona de Gimmerton que desea verla, señora». «¿Qué desea?». «No se lo he preguntado», respondí. «Bueno, corre las cortinas y trae el té. Enseguida vengo». Salió de la habitación y el señor me preguntó quién había venido. «Una persona que la señora no esperaba», dije. «Heathcliff, ¿no se acuerda? Aquel que vivía en casa del señor Earnshaw». «Ah, el gitano, el mozo de labranza. ¿Cómo, pues, no le has dicho a Catherine quién era?». «No le llame por esos nombres, señor», le rogué. «Porque ella se enfadaría si le oyera. Cuando se fue, estuvo muy disgustada. Seguramente se alegrará de verle». El señor Linton se asomó a una ventana que daba al patio y gritó a su mujer: «Haz entrar a ese visitante».
Oí rechinar el picaporte, y Catherine subió velozmente, sofocada y con una excitación tal que hasta borraba de su rostro toda señal de alegría. Viéndola, casi parecía por su exaltación que le había ocurrido una tremenda desgracia. —¡Eduardo! ¡Eduardo! —exclamó jadeante. —Eduardo, querido mío, Heathcliff ha vuelto. Y le abrazaba hasta casi ahogarle. —Bien, bien —repuso su esposo, un poco mohíno—. No creo que por eso hayas de estrangularme. No me parece que ese Heathcliff sea un tesoro tan valioso. No es como para volverse locos porque haya vuelto. Recuerdo que no te simpatizaba mucho, contestó Catherine. Pero han de ser amigos ahora, aunque solo sea por mí. ¿Le digo que pase? ¿Al salón? Pues ¿a dónde va a ser? Contestó ella. Él, algo molesto, indicó que el sitio oportuno hubiera sido la cocina. Catherine le miró contrariada. No, dijo. No voy a estar yo en la cocina. Elena, trae 2 mesas. Una para el señor y la señorita Isabel, que son nobles, y otra para Heathcliff y para mí, que somos plebeyos. ¿Te parece bien, querido, o prefieres que le reciba en otra parte? Si es así, dilo. Voy a buscar a nuestro visitante. Me parece mentira tanta felicidad. Iba a volver a salir, pero Eduardo la detuvo. Hazle subir, me ordenó. Y tú, Catherine, alégrate si quieres, pero no hagas absurdidades. No hay por qué dar el espectáculo de recibir a un criado huido como a un hermano. Bajé y encontré a Heathcliff esperando en el portal a que le mandaran subir. Me siguió en silencio y le conduje a presencia de los amos, cuyas encendidas mejillas delataban la reciente discusión. La señora se ruborizó más aún, corrió hacia Heathcliff, le cogió las manos e hizo que Linton y él se las estrechasen a regañadientes. A la luz de la lumbre y de las bujías, me asombró más aún la transformación de Heathcliff. Se había convertido en un hombre alto, atlético y bien constituido. Mi amo parecía un mozalbete a su lado. Viendo su erguido continente, se pensaba que debía haber servido en el ejército. Su semblante mostraba una expresión más firme y resuelta que el señor Linton. Dejaba transparentar inteligencia y no conservaba huella alguna de su antigua inferioridad. En sus cejas fruncidas y en el negro fulgor de sus ojos persistía su natural fiereza, pero refrenada. Sus modales eran dignos y sobrios, aunque no graciosos. Mi amo quedó, al notar todo aquello, tan estupefacto como yo misma. Estuvo un momento indeciso, sin saber cómo dirigirse a él. Heathcliff dejó caer la mano y esperó hasta que Linton optó por hablarle. «Siéntese», dijo al fin. «Mi mujer, recordando los viejos tiempos, me ha pedido que le reciba con cordialidad. No hay que decir que cuanto a ella le satisface me complace a mí». «Lo mismo digo», repuso Heathcliff. «Estaré con mucho gusto aquí 1 o 2 horas». Catherine no le quitaba la vista de encima, como si temiese que se desvaneciera cuando dejara de contemplarle. Heathcliff solo la miraba de vez en cuando, y en sus ojos se pintaba el placer que le producía el volver a ver a su amiga, que ni siquiera les quedaba lugar para sentirse turbados. El señor Linton, al contrario, palidecía cada vez más, y su enojo llegó al extremo cuando su mujer se puso en pie, cruzó la habitación, cogió las manos de Heathcliff y comenzó a reír. «Mañana pensaré haber soñado», exclamó. «Me parecerá imposible haberte visto, tocado y oído otra vez. No te merecías esta acogida, Heathcliff. En 3 años de ausencia nunca te has acordado de mí». «Más de lo que tú hayas pensado en mí, Catherine. Hace poco supe de tu matrimonio, y entonces, mientras esperaba abajo, solo tenía un pensamiento: verte, contemplar tu mirada de sorpresa y de acaso fingido placer, arreglar las cuentas que tengo pendientes con Hindley y quitarme del medio por mis propias manos. La manera que has tenido de recibirme ha disipado estas ideas en mí, pero procura no recibirme la próxima vez de otro modo. Mas no... Creo que no me despedirás otra vez. ¿Te disgustó mi ausencia realmente? Había motivos. Desde que me separé de ti he vivido tristemente. Perdóname. Todo lo he hecho por ti». «Haz el favor de sentarte, Catherine, porque de lo contrario vamos a tomar el té frío», dijo el señor Linton, que se esforzaba por dominarse. «Doquiera que el señor Heathcliff vaya a pasar esta noche, tendrá seguramente que andar mucho, y yo, por mi parte, siento sed». Catherine se sentó, vino Isabel y yo me retiré. La colación no duró más de 10 minutos.
La señora no probó el bocado, y Eduardo tampoco. El visitante no estuvo más de una hora. Cuando salió, le pregunté si iba a Gimmerton. «Voy a Cumbres Borrascosas», repuso. «El señor Earnshaw me invitó cuando estuvo esta tarde a visitarle». De manera que había visitado al señor Earnshaw y éste le había invitado. ¿Acaso Heathcliff había adquirido hábitos hipócritas y regresaba con el propósito de actuar perversamente, pero de forma disimulada y pérfida? Tuve el presentimiento de que hubiera sido preferible que permaneciera lejos de nosotros. A medianoche la señora Linton vino a mi alcoba, se sentó junto a mi lecho y me tiró del cabello. «No puedo dormirme, Elena», me dijo como explicación. «Siento la necesidad de que alguien comparta mi dicha. Eduardo está penado porque me alegro de una cosa que no le interesa, se niega a hablar y no dice más que tonterías y cosas rencorosas, y me trata de cruel porque quiero hablarle de esto cuando se encuentra, según él, cansado y muerto de sueño. Dice que se siente mal. En cuanto algo le contraría, siempre sale con lo mismo. Le hice algunos elogios de Heathcliff, y entonces, o por envidia, o porque en realidad le duele la cabeza, se ha puesto a llorar. Me he levantado y me he ido». «No debía usted elogiar a Heathcliff en presencia suya», contesté. «Ya sabe que de muchachos se odiaban. Tampoco a Heathcliff le hubiera agradado oír elogios de su esposo. Los hombres son así. No hable usted a su esposo de Heathcliff, a no ser que quiera usted provocar un choque entre ellos». «Eso es digno de inferioridad», dijo Catherine. «Yo no envidio el cabello rubio de Isabel ni su piel blanca, ni el cariño que toda la familia siente hacia ella. Cuando discuto por algo con Isabel, tú te pones de parte suya, y yo cedo en todo, como una madre débil y condescendiente. A su hermano le gusta que seamos buenas amigas y a mí también, pero son dos niños mimados, que se figuran que el mundo ha sido creado para complacerles. Yo trato de complacerles, sí, pero no dejo de pensar que les sentaría bien una lección». «Está usted en un error, señora Linton», dije. «Son ellos los que procuran complacerla a usted. Me consta lo que pasaría en caso contrario. Ellos podrán tener algún capricho, pero en cambio no hacen más que amoldarse a todos sus deseos. Y desee usted, señora, que no se presente ninguna ocasión de probar su carácter, porque si llega el caso, esos que usted supone inferiores y débiles demostrarán tanta energía como usted misma». «Si es así, lucharemos hasta la muerte, ¿no?», repuso Catherine, echándose a reír. «Tengo tanta confianza en el amor de Eduardo que creo que podría hasta matarle sin que él se defendiese». Yo entonces le aconsejé que estimara aquel cariño en cuanto valía. «Yo lo estimo», dijo, «pero él no debería romper en lágrimas por pequeñeces. Eso es una niñería. Cuando le he dicho que Heathcliff merecía hasta el respeto de todos y que cualquiera se honraría con su amistad, ha debido mostrarse conforme conmigo. Tiene que habituarse a él, y hasta podría llegar a apreciarle. Heathcliff se portó bien con él, si tenemos en cuenta los motivos que tiene para no sentir simpatía hacia su persona». «¿Qué opina de su visita a Cumbres Borrascosas?», pregunté. «Al parecer se ha corregido en todo y perdona a sus enemigos, como buen cristiano». «Estoy tan admirada como tú», respondió ella. «Pero él ha explicado. Fue allí para preguntar por mí, pensando que tú continuarías viviendo en la casa. José se lo dijo a Hindley, y este salió y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida. Luego le mandó pasar. Había varias personas jugando a las cartas y Heathcliff tomó parte en el juego. Mi hermano le ganó algún dinero, y viendo que lo tenía en abundancia le pidió que volviese de nuevo. Hindley está tan abandonado que no comprenderá la imprudencia que comete buscando la amistad de aquel a quien tanto ha ofendido. Heathcliff dice que accede a reanudar las relaciones con mi hermano para poder verme con más frecuencia de lo que le sería posible si viviese en Gimmerton. Piensa pagar bien los gastos de su estancia en Cumbres Borrascosas, y eso satisfará a mi hermano, que es tan codicioso a pesar de que cuanto coge con una mano lo tira con la otra». «Mal sitio es para vivir un joven», dije. «¿No teme usted las consecuencias, señora Linton?». «Para mi amigo no. Es lo bastante precavido para librarse de todo riesgo. Si algo temo es por Hindley, pero tan bajo ha caído moralmente que dudo que pueda descender más. Respecto a daño físico, yo medio entre ambos. La vuelta de Heathcliff me ha reconciliado con Dios y con los hombres. He sufrido mucho, Elena. Si él comprende cuánto, sentirá vergüenza de ensombrecer mi alegría con sus rencores. Y todo lo he soportado por cariño hacia él, pero ya pasó.
En adelante estoy dispuesta a resistirlo todo. Si el más ínfimo de los seres me diese un bofetón en la mejilla, no solo le ofrecería la otra, sino que le pediría además que me perdonase. Y para demostrarlo, voy ahora mismo a hacer las paces con Eduardo. Buenas noches. Soy tan buena como un ángel. Se marchó, pues, muy contenta de sí misma, y a la mañana siguiente quedó evidente el resultado de su decisión. Eduardo, aunque algo violento aún por la excesiva animación de Catherine, había cejado su enfado, y hasta consintió en que ella fuese aquella tarde con Isabel a Cumbres Borrascosas. Ella, en cambio, le demostró tanto amor y le hizo tantas caricias que la casa durante varios días fue un verdadero paraíso. Heathcliff. En realidad debo decir ya el señor Heathcliff. Era discreto al principio en las visitas que hacía a la granja de los tordos, como si midiese hasta dónde podía llegar con su presencia sin incomodar al señor. Catherine, a su vez, trató de moderar sus transportes de alegría cuando llegaba a él, y así consiguió Heathcliff imponer su asiduidad. El carácter reservado que le distinguía desde la infancia le permitía reprimir la exteriorización de su afecto. Mi amo se sosegó momentáneamente, pero pronto había de encontrar otros motivos de inquietud. El nuevo manantial de sus pesadumbres fue el amor que de repente sintió Isabel Linton hacia Heathcliff. Isabel era una hermosa muchacha de 18 años, de raza muy infantil, muy inteligente y también de genio muy violento, si se la irritaba. Su hermano, que la quería mucho, quedó consternado cuando notó sus sentimientos. Aparte de la bajeza que suponía un matrimonio con un hombre vasto y la posibilidad de que sus bienes, si no tenía hijos, pasaran a manos de aquel personaje, el amo se daba cuenta de que en el fondo el carácter de Heathcliff, pese a sus apariencias, no había variado, y temblaba ante la idea de entregarle a Isabel. Él atribuyó lo ocurrido a maniobras de Heathcliff, aunque en verdad Isabel se había enamorado espontáneamente, sin que Heathcliff la correspondiera. Hacía tiempo que todos veníamos notando que un secreto disgusto consumía a la señorita Isabel. Se hizo huraña y susceptible, y con cualquier motivo reñía con Catherine, a riesgo de acabar con la poca paciencia de su cuñada. Al principio supimos que no estaba bien de salud, ya que la veíamos adelgazar y decaer ostensiblemente, pero al fin, un día se manifestó impertinente hasta el colmo. Se negó a tomar el desayuno, diciendo que los criados no la obedecían, que Eduardo no se ocupaba de ella y que Catherine la tenía cohibida. Añadió que se había enfriado porque habían dejado el fuego apagado y las puertas abiertas expresamente para molestarla, y aún dijo varias vaciedades más. En respuesta, la señora Linton le mandó que se acostara y la amenazó con llamar al médico. Al oír hablar de Kenneth, la joven contestó en el acto que disfrutaba de una excelente salud y que era la rudeza de Catherine lo que le hacía sufrir. ¿Que soy dura contigo, niña mimada?, dijo la señora. ¿Cuándo he sido dura contigo? Ayer. ¿Ayer?, exclamó su cuñada. ¿Cuándo? Cuando salimos a pasear con el señor Heathcliff, me dijiste que podía irme donde quisiera para quedarte sola con él. ¿A eso le llamas dureza? Era una indirecta para que nos dejara solos, porque nuestra conversación no era interesante para ti, dijo Catherine riendo. No, repuso la joven. Querías que me fuera porque sabías que me agradaba estar allí. ¿Se habrá vuelto loca?, me dijo la señora Linton. Voy a repetir nuestra conversación palabra por palabra, Isabel, y luego me dirás qué interés podría ofrecerte. No me interesaba la conversación, repuso Isabel. Me interesaba estar ¿Con? Interrogó Catherine. Con él, y por eso me obligaste a marchar, repuso Isabel. Tú obras como el perro del hortelano, Catherine, y no puedes soportar que amen a nadie más que a ti. Eres una impertinente, dijo la señora Linton. No puedo creer en tanta idiotez. ¿Es posible que desees que Heathcliff te admire y que le consideres un hombre agradable? Supongo que no. Le amo más de lo que tú puedas amar a Eduardo, contestó la muchacha. Y estoy segura de que él me amaría si tú no te mezclaras entre ambos. Ni por un reino quisiera estar en tu caso, dijo Catherine.
Elena, ayúdame a hacerle comprender que está loca. Dile quién es Heathcliff. Un ser rebelde, sin cultura, sin refinamiento, un campo árido cubierto de abrojos y piedras. Más capaz sería yo de poner aquel canario en medio del parque en un día de invierno que aprobar que te enamores de Heathcliff. Mira, niña, esa idea se te ha metido en la cabeza porque no le conoces. Atiende. No te figures que oculta tesoros de bondad y ternura bajo una apariencia tosca. No imagines que es un diamante en bruto o la ostra que contiene una perla. No, es un hombre implacable y sanguinario como un lobo. Yo jamás le digo que deje tranquilos a este o aquel de sus enemigos en nombre del daño que podrá causarles, sino en nombre de mi voluntad. Si tú unieses a él, Isabel, y encontrara que le estorbas, te pisotearía como si fueras un huevo de gorrión. Es absolutamente incapaz de casarse contigo si no es por tu fortuna y por lo que puedes llegar a tener. El vicio que le domina ahora es el amor del dinero. Te lo he retratado tal como es. Fíjate en que soy amiga suya y en que si él realmente hubiera pensado en casarse contigo, puede que yo no hubiera dicho nada para que cayeras en sus redes. Pero la señorita Linton miró con indignación a su cuñada. ¡Qué vergüenza!, exclamó. Eres muchísimo peor que 20 enemigos, pérfida amiga. ¿No me crees? ¿Te figuras que hablo así por egoísmo? Estoy segura, repuso Isabel, y me horroriza verte. Está bien, contestó Catherine. Ya te he dicho lo que debía, ahora haz lo que quieras. ¿Cuánto egoísmo tengo que aguantar?, exclamó Isabel llorando cuando su cuñada salió de la habitación. Todos están contra mí. Ella ha procurado truncar mi última esperanza, pero ha mentido, ¿verdad, Elena? El señor Heathcliff es un alma digna y sincera y no un demonio. De lo contrario, no hubiera vuelto a acordarse de Catherine. No se acuerde más de él, señorita, le aconsejé. El señor Heathcliff es un pájaro de mal agüero. No le conviene a usted. No puedo negar que es verdad cuanto ha dicho la señora Linton. Ella lo conoce mejor que yo y que nadie, y jamás le hubiera pintado más mal de lo que es. Las personas honradas no ocultan sus actos, y él, ¿cómo se ha enriquecido? ¿Qué hace en cumbres borrascosas, en donde vive el hombre a quien odia? Se asegura que el señor Earnshaw marcha cada vez peor desde que vino Heathcliff. Los dos se pasan la noche en vela. Hindley ha hipotecado todas sus tierras y no hace más que jugar y beber. Supe esto hace una semana. Me lo contó José, a quien encontré en Gimmerton. Me dijo: vamos a acabar viendo al juzgado en casa, Elena. El uno antes se dejaría cortar un dedo para ayudar al otro a salir del pantano en que se hunde cada vez más. Y este es el amo, Elena, y la cosa avanza deprisa. No teme ni a la justicia, ni a San Juan, ni a San Pedro, ni a nadie. Al contrario, se ríe de ellos. ¿Y qué me dices del tal Heathcliff? Ya puede reírse, ya, de ese juego diabólico. ¿No les cuenta cuando les visita la buena vida que se da entre nosotros? Pues se levanta al atardecer, cierran las ventanas, juegan y beben brandy hasta el mediodía del día siguiente. Entonces aquel loco se marcha a su alcoba jurando y el otro miserable se guarda los dineros, duerme, se harta de comer y después va a divertirse con la mujer de su vecino. Por supuesto que cuenta doña Catherine cómo se está hinchando la bolsa con el dinero del amo, que en paz descanse. Hindley se precipita por el camino de perdición, a lo que él le estimula cuanto puede. José, señorita Isabel, es un viejo bribón, pero no un mentiroso. Y verdad que si su relato sobre Heathcliff es cierto, ¿usted no se casaría jamás con un hombre así? No te quiero ir, Elena, me contestó Isabel. Te has puesto de acuerdo con los demás. ¿Con qué malevolencia tratan todos de convencerme de que no hay dicha posible en el mundo? No sé si hubiera llegado a dominar su capricho o no, porque tuvo poco tiempo para reflexionar sobre él. Al día siguiente se celebró un juicio en la villa cercana, y mi amo tuvo que asistir. Heathcliff, enterado de ello, nos visitó más temprano que de costumbre. Catherine e Isabel estaban en la biblioteca y permanecían calladas, mirándose con hostilidad. Isabel estaba alarmada por la indiscreta revelación que había hecho, y Catherine realmente ofendida contra su cuñada, de la que se burlaba, pero a la que no podía permitir que se burlase de ella a su vez. Cuando vio por la ventana que llegaba Heathcliff, se alegró. Yo estaba limpiando la chimenea y descubrí en sus labios una maligna sonrisa. Isabel, absorta en sus reflexiones o en la lectura, no percibió a Heathcliff hasta que éste entró y cuando ya era tarde para irse, lo que hubiera hecho sin duda de buena gana. «Llegas en un momento oportuno», exclamó jovialmente la señora, acercándole una silla. «Aquí tienes a dos mujeres necesitadas de un tercero que rompa el hielo que se ha establecido entre ellas. Heathcliff, me enorgullezco de haber encontrado a alguien que aún te quiere más que yo. Sin duda te sentirás halagado. No, no es Elena, no la mires.
Se trata de mi pobre cuñadita, a la que se le parte el corazón solo con verte. En tus manos está llegar a ser hermano de Eduardo. No te vayas, Isabel, exclamó, sujetando a la joven que indignada quería marcharse. Nos peleábamos por ti como gatas, Heathcliff, y me ha vencido en nuestro torneo de alabanzas y de admiraciones. Aún me ha dicho más, y es que si yo me separaba de ustedes por un instante, te flecharía de tal modo que tu alma quedaría eternamente unida a la suya, mientras yo sería relegada al olvido. ¡Catherine!, replicó Isabel, procurando apelar a toda su dignidad. Te agradeceré que te atengas a la verdad y que no te chancees de mí ni aún en broma. Señor Heathcliff, tenga la bondad de pedir a su amiga que me suelte. Ella olvida que usted y yo no somos amigos íntimos y que a mí me disgusta lo que le divierte a ella. Pero el visitante no contestó. Tomó asiento, indiferente a la admiración que había despertado. Isabel se volvió a su cuñada y le rogó que la dejase libre. Quizá, contestó la señora Linton. No quiero que me llames otra vez el perro del hortelano. Tienes que quedarte. Heathcliff, ¿no te alegran mis agradables noticias? Isabel dice que el amor que Eduardo siente hacia mí no es nada en comparación al que siente ella hacia ti. Dijo algo parecido, ¿verdad, Elena? No ha querido comer desde que ayer le hice separarse de tu lado. Creo, dijo Heathcliff, volviéndose hacia ella, que no está de acuerdo contigo y que al menos por ahora no siente deseo alguno de estar a mi lado. Y miró fijamente a Isabel con la expresión con que pudiera mirar a uno de esos extraños y repulsivos animales que se contemplan por su rareza a pesar de la repugnancia que producen. La jovencita no podía más, enrojeció y palideció en el espacio de pocos segundos, y al ver que no lograba soltarse de Catherine, esgrimió sus uñas y lanzó en la piel de su cuñada varias sangrientas señales. ¡Caramba, qué tigresa!, exclamó la señora Linton soltándola al sentir el dolor. Por amor de Dios, vete y que no te vea yo la cara. Mira que mostrar tus garras a tu preferido. Eres tonta, ¿no comprendes lo que él pensará? Fíjate, Heathcliff, qué instrumentos de tortura. Cuidado con los ojos. Le cortaría los dedos como osara amenazarme, respondió él brutalmente una vez que la joven hubo salido. ¿Pero por qué has atormentado a esa muchacha, Catherine? No hablabas en serio, ¿eh? Digo la verdad, repuso ella. Está sufriendo por ti hace varias semanas. Esta mañana se puso irritada porque le conté todos tus defectos a fin de aminorar la pasión que siente hacia ti. No pienses más en ello. Solo me he propuesto castigarla por su insolencia. La quiero demasiado, Heathcliff, para dejarte que la cases y la devores. Y yo la quiero lo bastante poco para no proponérmelo, contestó él. A no ser que lo hiciera para proceder con ella como un vampiro. Oirías cosas extraordinarias si yo viviera con esa asquerosa muñeca. Lo habitual sería pintarla en toda la cara todos los colores del arco iris, ponerle negros cada 2 días esos ojos azules tan odiosamente parecidos a los de su hermano. Pero si son encantadores, le interrumpió Catherine. Son ojos de paloma, ojos de ángel. Es la heredera de su hermano, ¿no?, preguntó él tras un corto silencio. Sentiría que lo fuese, contestó Catherine. Quizá el cielo que antes de que eso suceda, media docena de sobrinos lo hereden todo. No pienses en esto, y recuerda que codiciar los bienes de tu prójimo equivale, en este caso, a codiciar los míos. No serían menos tuyos si los tuviera yo, observó Heathcliff. Pero aunque Isabel sea boba, no creo que sea tan loca como todo eso. Lo mejor es dejarlo, como tú dices. No hablaron más de ello, y Catherine debió incluso olvidarlo, pero el otro debió recordar aquello varias veces durante la tarde. Le vi sonreír sin motivo aparente y caer en una meditación de mal agüero cada vez que la señora Linton salía de la habitación. Decidí vigilarle. Yo me sentía más inclinada al amo que a Catherine, ya que él era bueno y honrado. Es verdad que respecto a ella no podía decirse que no lo fuese, pero yo confiaba muy poco en sus principios y tenía muy poca simpatía hacia sus sentimientos. Deseaba con ansiedad algo que librase a la granja y a la vez a Cumbres Borrascosas de la mala influencia de Heathcliff. Las visitas de este eran una obsesión para mí, y creo que también para el amo. Su estancia en Cumbres Borrascosas nos preocupaba extraordinariamente. Yo tenía la impresión de que Dios había abandonado allí en pleno extravío a la oveja descarriada, y que lo acechaba, atento, el momento oportuno para precipitarse sobre ella y destrozarla.